La Academia del Ducado de Relón está ubicada en el extremo occidental del imperio, conocida como una torre de marfil enclavada en el campo. Soldados vestidos con los uniformes del imperio irrumpieron en el laboratorio de Kiana, en el último piso de la academia, haciendo que la placa del nombre en la puerta cayera al suelo. El laboratorio, lleno de diversos instrumentos experimentales, fue sumido en el caos por los soldados intrusos. En ese momento Kiana estaba trabajando en resolver una fórmula, y fue rápidamente detenida por los soldados. Kiana protestó de inmediato, exigiendo saber qué querían los soldados, e incluso los amenazó diciéndoles que la liberaran, antes de usar diversas herramientas mágicas para partirles el cráneo, preguntando qué estaba pasando. El soldado imperial que ataba las muñecas de Kiana declaró sin rodeos que Scary Prodea estaba conspirando contra el imperio. Al escuchar el nombre de su abuelo, Kiana quedó impactada y paralizada en su lugar. Aunque su padre había perdido contacto hace varios meses, sus dos hermanos mayores destacaban en sus respectivos campos, incluso su prima que creció con ella, Melissa Perly, había aparecido recientemente en los titulares por su extraordinario poder divino. En esta familia llena de individuos excepcionales, ella era poco destacada, como una marginada, por lo que se había ido temprano de la familia para vivir independientemente, sin imaginar que la familia Pralaya cometería traición. El soldado entonces gritó sobre llevar al criminal de regreso al imperio, diciendo que no podían perder el día de la ejecución. Los ojos de Kiana se agrandaron sorprendidos mientras protestaba que, aunque la traición de su abuelo podría deberse a la senilidad, ella no había ido al imperio en 7 años. Había estado investigando ingeniería mágica en un rincón rural y no había hecho nada malo, y esto era realmente injusto. El decano estaba en el pasillo, y cuando Kiana lo vio, pensó que había encontrado a su salvador, creyendo que, dado sus enormes contribuciones a la academia, el decano podría encontrar la manera de salvarla, pero apenas comenzó a hablar. El decano tosió para interrumpirla, sin siquiera mirarla. Confirmó cortésmente con los soldados imperiales. Sí, según las leyes del Ducado de Reloni, todas las patentes solicitadas a nombre de Kiana Pralay pertenecerían a la academia, si la profesora Kiana Pralay muriera. En ese momento Kiana sintió como si el mundo se detuviera, sin esperar que el decano dijera tales palabras. El decano, de pie junto a los soldados, sonrió servilmente y de nuevo exigió una respuesta a los soldados imperiales, enfatizando que las patentes debían seguir las leyes del Ducado de Reloni, no la ley imperial, ya que su cooperación se basaba en esta condición. Esto fue como un rayo caído para Kiana, y se dio cuenta que solo se había enterado de la traición del duque Pralice cuando aparecieron los soldados imperiales, presumiblemente porque las recientes reparaciones en el camino impidieron que los periódicos fueran entregados. Todo había sido arreglado por el decano. Kiana es una ingeniera mágica genial. La ingeniería mágica es la fabricación de herramientas mágicas, basadas en principios de matemáticas y física. Ella posee numerosas patentes, y el decano quería monopolizar esas patentes, por lo que no tenía intención de salvarla. En un instante, lágrimas brotaron en los ojos de Kiana, mientras recordaba cómo había dejado el ducado de Praley por sus propios esfuerzos. Pasó 7 años en la academia, y durante mucho tiempo consideró al decano como verdadera familia, mientras que el decano también la había elogiado como un genio sin precedentes. Su corazón se llenó de dolor y rabia. Maldijo al decano como un villano despreciable en su mente, jurando que aunque fuera al infierno, se arrastraría de vuelta, para asegurarse de que el decano nunca tuviera paz por el resto de su vida. Incluso si eso significaba firmar un contrato con demonios malignos, se aseguraría de que el decano y sus descendientes nunca se levantaran de nuevo. Tan pronto como Kiana regresó al imperio, fue arrojada a la mazmorra del palacio, como una mendiga. Kiana, una mujer demacrada de la celda, tomó la mano de Kiana y la llamó. Así que tú también fuiste capturada, Melissa Pralay, prima de Kiana. Poseía poder divino. Me alegra verte. He estado esperándote. Escuchar esas palabras fue como una maldición para Kiana, y ella retiró su mano, preguntando qué estaba pasando, y si realmente el abuelo era un traidor. Melissa tartamudeó en respuesta, diciendo que no era así, que abuelo y los demás fueron acusados injustamente. Luego rompió en llanto, murmurando que solo ella conocía la verdad. Kiana suspiró diciéndole que se calmara, que dejara de decir tonterías y hablara con coherencia. Al oír esto, Melissa comenzó a llorar, diciendo que las palabras de Kiana seguían siendo tan duras como siempre, sin cambiar después de todos estos años. Después Melissa le contó a Kiana que el príncipe Hatton la había visitado ayer, diciendo que él era quien acusaba a la familia Pralay de traición. Kiana preguntó sorprendida por qué ese bastardo le decía eso ahora. Melissa sollozó mientras explicaba que era porque ella había rechazado antes al príncipe Hatton y él quería vengarse. Yak, una criatura invocada de la diosa. Un colirrojo amarillo ahora yacía inmóvil a sus pies. Contenido, al oír esto, Kiana suspiró y se frotó la frente, pensando que abuelo, siendo viejo, no esperaba caer en tal artimaña, y se preguntaba por qué el príncipe Hatton acusaría a la familia Pralay de traición, ya que el abuelo que ella conocía era muy capaz, y no debería haber sido manipulado tan fácilmente. Melissa respondió vagamente que abuelo había estado muy enfermo recientemente, y ella sentía que el príncipe Hatton parecía pensar que ellos se aliarían con el príncipe heredero. Solo los sollozos de Melissa resonaban en la mazmorra. Después de un rato, se escuchó un grito afuera. Hora de la ejecución. Saquen a los criminales. En un instante, el miedo brilló en los ojos de Melissa, y Kiana sintió lo mismo. Nadie puede mantenerse calmado ante la muerte. Se acercaron pasos pesados. Estaban a punto de sacarlas. Melissa murmuró de repente, preguntándole a Kiana si realmente moriría, diciendo que no quería morir. Kiana la miró atónita.
El rostro de Melissa mostraba una expresión loca. Kiana, que antes solo estaba triste, también comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Kiana estaba sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Por qué sus ojos se ven así? Están girando sus ojos. Entonces Melissa dijo que tenía poder divino y murmuró que debería haber entrado al monasterio antes, que si hubiera abandonado el apellido prelacía en ese entonces, incluso en esta situación podría sobrevivir por sí sola. Kiana agarró los hombros de Melissa y la sacudió, diciéndole que se despertara, diciéndole que a menos que pudiera regresar al pasado, como podría entrar de repente a un monasterio. Los ojos de Melissa se voltearon y asintió, diciendo que tenía un poder divino fuerte y tenía que intentarlo, sin importar que, mirándola fijamente, Kiana de repente se sintió inquieta, recordando cómo Melissa había sido una vez amable y hermosa como Sunshine, una chica a la que todos amaban, pero ahora su expresión era más fea que la de cualquiera. Melissa gritó sobre regresar al pasado, volver con todos sus recuerdos a un año atrás, para entrar directamente al monasterio y vivir una vida completamente ajena al ducado de Pralay. O de lo contrario no podría morir en vano así. Justo entonces la celda se iluminó con una luz brillante. Kiana despertó sobresaltada de su sueño. Alguien le estaba sacudiendo. Se sentó y miró a su alrededor, encontrándose en un laboratorio estudiantil sencillo, lleno de equipo experimental barato. Kiana estaba llena de sorpresa, pensando que acababa de estar en prisión. En ese momento, escuchó la voz del Junior que la había despertado, recordándole que no se volviera a quedar dormida, diciendo que sabía que estaba obsesionada con lo académico, pero que tenía que respetar el horario del laboratorio. Al escuchar esta voz, Kiana pensó para sí misma que ese Junior no tenía habilidad real, y solo ponía su nombre en proyectos de investigación con ella, porque era pariente del decano. Kiana estaba muy confundida sobre la situación actual. Instintivamente le gritó al Junior que se fuera rápido, o usaría el experimento del péndulo para golpear sus células epiteliales, y por error lo llamó Profesor Junior. El Junior se mostró confundido, preguntándose si aún no estaba despierta de su sueño y luego salió del laboratorio. Kiana estaba llena de dudas, y primero revisó la bata de laboratorio que llevaba puesta. Solo entonces se dio cuenta que era la que usaba durante sus estudios doctorales. No era de extrañar que el Junior hubiera reaccionado así. Parpadeó y, inadvertidamente, notó un periódico tirado en la entrada del laboratorio. ¿Qué es esto? El periódico de hoy. ¿Acaso ese Junior lo dejó aquí? Espera un momento. No, esto no puede ser. Claramente decía, noticias de última hora. Melissa Pralay renuncia al apellido Pralay y solicita al monasterio Erlo a convertirse en sacerdotisa, también declarando que dedicaría su vida a servir a los demás. Y la fecha del periódico era exactamente un año antes del día de su ejecución. Kiana recordó a Melissa, diciendo que quería regresar al pasado, para entrar a un monasterio y evitar el desastre, y se quedó atónita. ¿Podría ser realmente que Melissa usó el poder divino para retroceder en el tiempo sin importar nada? Kiana inmediatamente envió una carta al monasterio, donde se encontraba Melissa, porque involucraba traición. Fue extremadamente cautelosa con sus palabras, temiendo que la carta pudiera ser interceptada. Sentía que al usar la palabra después, Melissa debería poder notar que ella también había regresado con sus recuerdos, y solo el hecho de enviar una carta era impactante, suficiente para que Melissa seguramente entendiera. Después de enviar la carta, Kiana se encerró en su dormitorio, reflexionando que necesitaba formular un plan para las próximas acciones. Planeaba dar el siguiente paso, basado en la situación después de recibir la respuesta de Melissa, rompiéndose la cabeza y pensando en varios métodos. Unos días después, Kiana se estaba encerrando en una habitación, cubierta con varias notas adhesivas, concentrándose en formular su plan número 180. Melissa convocó a la bestia Piak. Con un sonido de golpeteo, un objeto amarillo brillante golpeó la ventana. Kiana miró hacia la ventana a través de sus gafas, murmurando sospechosamente que era la mascota Piak de Melissa. Efectivamente, Piak voló con un sobre en la boca. Y tan pronto como aterrizó, aleteó sus alas esponjosas piando. Kiana la saludó y amablemente le dijo que guardara silencio primero, y esperara hasta después de leer la carta para piar. Piak obedientemente cerró su pico. Kiana abrió la carta y la leyó. En la carta Melissa primero mencionaba que hacía mucho que no se veían, diciendo que aunque Kiana se quejaba a menudo, en realidad se preocupaba por ella, lo que hizo que Kiana frunciera el ceño, encontrando el contenido algo extraño. Luego Melissa mencionó que a ojos de otros, Kiana era una noble consentida, cegada por los celos, pero ella siempre había creído que había una pizca de bondad en ella, aunque Kiana una vez había dicho duramente que la próxima vez que se vieran, le haría quitar las semillas de fresa de lo que comía más adelante. Melissa describió como una mañana se despertó, de repente con la idea de entrar a un monasterio, sintiendo que era una revelación de Dios. No podría contactar a nadie por un tiempo, así que esto era un adiós. También dijo que quería darle a Kiana un regalo significativo, agradecida por su insignificante amabilidad, que solo ella había notado. Al leer esto, los ojos de Kiana se abrieron, llenos de curiosidad, sobre cuál sería ese regalo significativo, incluso especulando si Melissa iba a dejarle todas sus propiedades. Piak extendió sus alas, diciendo que el regalo era ella misma. Piak explicó que Melissa ya no era miembro de la familia Pralay, y sentía que no necesitaba una mascota convocada, así que se la entregó a Kiana. Al oír esto, Kiana estaba tan sorprendida que casi dejó caer la carta en sus manos. Sabía bien que la gente del ducado de Pralay usualmente podía convocar bestias útiles, convocadas cuando tenían alrededor de 8 años, pero ella sola no podía hacer esto. Por eso dejó la mansión ducal para venir a la academia rural.
En ese momento no pudo evitar suspirar porque, mientras Melissa renunciaba a su apellido, abandonar a su bestia convocada era algo excesivo, mientras Kiana se quedaba atónita. Piak se había acomodado silenciosamente en la cama, hablando sobre la situación. En ese momento, dijo que ella y Kiana habían estado en contacto. Melissa parecía tener algunos problemas, y solo ella y Kiana tenían recuerdos de haber regresado al pasado. Kiana recordó que en ese momento, Piak se había desplomado a los pies de Melissa. Había sacudido los hombros de Melissa, tratando de despertarla y ahora entendía. Piak continuó aleteando para explicar que Melissa ni siquiera sabía que había regresado al pasado. Su decisión final de hacerse sacerdotisa y renunciar a su apellido fue como un lavado de cerebro. Tan pronto regresó, fue directamente al monasterio. Kiana ahora entendía el contenido de la carta, especulando que quizás ella y Melissa habían renacido ambas. Pero cuando renacieron, ella estaba durmiendo en ese momento, mientras Melissa actuó más rápido. Entonces Kiana le preguntó a Piak si le había contado a Melissa sobre regresar al pasado. Piak dijo que Melissa ya no era miembro de la familia Pralay, y las bestias invocadas no serían leales a extraños. Necesitaba encontrar a otro amo de la familia Pralay, por eso acudió a Kiana. Ser reconocida como miembro de la familia Pralay por la mascota de Melissa le parecía muy extraño a Kiana. Ella tenía claro en su corazón que, aunque Piak fue dada por Melissa, ella no la había invocado realmente como miembro de la familia Pralay, y los rituales de invocación tenían una importancia crucial. Gracias a Piak, Kiana finalmente entendió la situación, dándose cuenta de que solo ella y Piak sabían sobre eventos futuros y cayó en profunda reflexión. Piak miró las notas adhesivas en la pared y no pudo evitar preguntar. Solo verlas le daba mareo, y estar en esta habitación se sentía como un completo fracaso. Kiana respondió que eran rastros de su pensamiento sobre acciones próximas. Piak preguntó si estaba preocupada. Kiana admitió que según la situación actual, la familia ducal Pralay probablemente sería derrotada por el príncipe Hatton, y ella sería inocentemente ejecutada de nuevo. Piak entonces preguntó qué haría. Kiana dijo con impotencia. Eso, ella solo podía intentar encontrar una manera de salvar a la decadente familia ducal. Piak miró alrededor con una expresión avergonzada, cuestionándose si realmente podría hacerlo, ya que estaba atrapada en el campo, sin saber nada de asuntos imperiales. Solo conocía al cerebro detrás, y esta meta parecía inalcanzable. Kiana admitió gustosamente la situación actual, pero también dijo que, aunque antes estuvo confundida, ahora tenía una solución bastante buena. Piak preguntó con curiosidad cuál era, y Kiana la miró con una leve sonrisa. Dijo que Piak siempre había estado al lado de Melissa, y debía saber sobre eventos futuros en el imperio, pidiéndole que le contara todo lo que sabía, incluso las cosas más triviales, y sacó un cuaderno y un bolígrafo, preguntando si podía tener 2 semanas para reanalizar la situación. Piak se mostró desconcertada y estaba a punto de decir, 2 semanas era muy poco tiempo, pero Kiana la interrumpió sin expresión, enfatizando que su especialidad era la ingeniería mágica, basada en matemáticas y ciencia. Por mucho tiempo, Piak tenía vívidos recuerdos de esa escena impactante. Kiana con gafas, de pie en medio de las notas adhesivas, cubriendo las paredes, su rostro lleno de preocupación. Piak la miró y pensó para sí misma que honestamente, la energía desesperada de Kiana no parecía un esfuerzo diligente, sino más bien como si estuviera volviéndose loca. El cabello rosa de Kiana caía suelto sobre sus hombros, sus ojos verde claro destellaban con luz, y con expresión decidida, dijo: movilicemos cada célula cerebral y demos todo de nosotros. Piak se mostró preocupada y respondió tartamudeando. No puedo recordar los detalles. Pero Kiana insistió. Intenta. Solo intentarlo te ayudará a recordar todo. Al ver esto, Piak suspiró por dentro. Hacía tiempo que sabía que la personalidad de Kiana era algo extraña, pero esta apariencia desesperada era extraña, hasta el extremo. Así que Piak comenzó a agitar frenéticamente sus alas gritando: espera, 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 despacio. Hay otras formas. Por aquí. Piak finalmente no tuvo que soportar el tormento de Kiana. Durante días seguidos ella sugirió rápidamente a Kiana que había una mejor manera. Kiana, te voy a transmitir mis recuerdos ahora mismo. Las bestias convocadas pueden transferir lo que han visto a sus amos. Con eso, Piak saltó a la cabeza de Kiana y cerró los ojos. Instantáneamente muchas cosas que habían ocurrido desde que ella salió de la academia inundaron la mente de Kiana. Kiana se sintió un poco incómoda y añadió con insatisfacción: dijiste que transmitías lo que veías, pero ¿por qué está en forma de texto? Esto es como frunció un poco el ceño, captando las palabras que flotaban en su mente. Continuó: se siente como si estuviera leyendo un libro, con Melissa como protagonista. Solo pensarlo, estar con Melissa como la protagonista, presentado desde una perspectiva en tercera persona, hizo que Kiana se sintiera incómoda, incluso algo desesperada. Piak, percibiendo las emociones de Kiana, explicó algo sorprendida: no puedo evitarlo. Fui la mascota de Melissa, así que solo puedo ver y oír desde su perspectiva. Kiana murmuró en respuesta. Piak continuó: y en realidad, no he completado una invocación perfecta con Kiana, así que solo puedo transmitir en esta forma. Kiana suspiró profundamente, puso los ojos en blanco, y pensó con resignación que esta era la única manera. Ella, más o menos, hojeó los recuerdos que habían inundado su mente, descubriendo que era realmente como leer una novela, más precisamente una novela romántica. Kiana no pudo evitar suspirar internamente. Sabía que
Melissa era popular entre los chicos. Melissa era amada y obsesionada por muchos hombres. Ella esperaba que Melissa se comprometiera rápido con Rodrigo, pero inesperadamente ella seguía prolongándolo, enumerando a todos esos hombres presumidos como sus opciones de respaldo. Kiana notó que cuando estos hombres consolaban a Melissa, siempre mencionaban su nombre, describiéndola como la villana que había acechado a Melissa durante toda su infancia, y la amarga prima cegada por los celos. Alguien diría que qué bueno que Kiana se fue. Si esa mujer malvada todavía estuviera en el imperio, los días de Melissa serían aún más difíciles. Otros jurarían con sinceridad que las heridas y el dolor que sufrió en la infancia por el daño de Kiana, ellos las curarán todas. Aún otros lamentarían con pesar. No atormentó terriblemente a Melissa esa mujer malvada. Qué lástima que esté tan lejos. No puedo desafiarla a un duelo, aunque es frustrante. Ese no era el punto, lo urgente ahora era clasificar cuidadosamente todos los eventos importantes que ocurrieron en la capital imperial, en esta caótica novela romántica. Realmente no quiero hacer esto. Ella estudió cuidadosamente los eventos importantes que ocasionalmente ocurrieron en la capital imperial, enfocándose especialmente en los momentos clave, cuando el ducado de Pralay fue acusado de traición y cayó en la tragedia en el último momento. Se preguntó para sí misma, estas son cosas que pasarán en el futuro. Entonces son el futuro. No, como estos eventos ya han sucedido realmente, debería clasificarlos como pasado. Como debería llamarlos, después de pensar un momento, Kiana decidió llamar a la información que Piak le dio, el trabajo original de esta manera. Ella podía reflexionar repetidamente sobre este contenido, presentado en oraciones escritas, como leer un libro. Kiana volvió en sí y dijo con determinación, ya que las cosas han llegado a este punto, entre los 184 planes mientras hablaba. Arrancó varias notas adhesivas de la pared. Voy a adoptar un plan que combine el 57º y el 122º plan, el 111 y el 120 primero, y el 180 primero y el 180 segundo plan. Kiana se veía decidida sin importar qué. Soy la única que conoce el futuro. No debería ser yo quien actúe. Piak preguntó, entonces, ¿qué hacemos? Kiana respondió decididamente. Voy a regresar a la mansión ducal. Justo entonces, un golpe en la puerta rompió la calma en la habitación, seguido de gritos fuertes desde afuera. Kiana, la sesión informativa de admisiones está a punto de comenzar. El decano quiere que vengas rápido. Debes ir a hablar. La sesión informativa de admisiones era un evento que el decano había organizado con ambición para reunir a los padres de los estudiantes, que estaban ansiosos por saber si sus hijos podrían entrar a la academia, ya que la matrícula estudiantil era una fuente considerable de ingresos. Y Kiana siempre les daba a los estudiantes una breve charla sobre los fundamentos de la ingeniería mágica. En las sesiones informativas de admisión, a ojos del decano, moldear a Kiana como una noble de alto rango del imperio y una joven genio que había logrado gran éxito en la academia. Era perfecto para atraer más apoyo. Al oír el grito, Kiana sonrió ligeramente y respondió, «Está bien, ya voy». Luego se levantó de su asiento. Al ver esto, Piak preguntó curioso, «Kiana, ¿no vas a regresar a la mansión del duque Al?» Kiana asintió ligeramente, una sonrisa jugaba en las comisuras de su boca. «Voy a regresar, pero primero necesito ajustar cuentas con el decano». Al oír esto, los ojos de Piak brillaron con anticipación. «Wow, no puedo creer que voy a ver el lado malvado de Kiana. Lo espero con ansias». Kiana es bastante hábil en este tipo de cosas. El auditorio de la academia no había estado tan animado. En mucho tiempo, estaba lleno. Era raro ver una escena así en esta academia, que usualmente estaba cerrada a los forasteros. En ese momento, la sesión informativa de admisión estaba en pleno auge. El decano estaba en el podio, y tan pronto como vio a Kiana entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa, mientras presentaba con entusiasmo a todos. Así que ahora tomemos un momento para escuchar una breve charla para nuestros futuros nuevos estudiantes de la princesa Kiana Pralay. Kiana mantuvo la cabeza en alto y caminó con confianza al frente del podio, parándose al lado del decano. Saludó a todos con cortesía y gracia. Hola a todos, soy Kiana Pralay. Actualmente estoy cursando mi doctorado. Kiana aclaró su garganta y comenzó la charla. La magia es una disciplina basada en las matemáticas y la ciencia, así que primero cubramos rápidamente algunos conocimientos. Del lado científico, esta introducción se mantenía sin cambios año tras año. El decano se puso de pie a un lado con una sonrisa amable, dándole una palmada suave en el hombro a Kiana y elogió. Doctora Kiana es el orgullo de nuestra academia, un estudiante más importante que mis propios hijos. Sintiendo la mano del decano en su hombro, Kiana no pudo evitar sentirse disgustada. Le salieron escalofríos. Ella recordó las acciones anteriores del decano, su corazón lleno de resentimiento. A pesar del odio creciente en su corazón, Kiana no mostró nada en su rostro. Sonrió y casualmente sacudió la mano del decano de su hombro. Luego alzó la voz y comenzó la clase en voz alta. La ciencia está estrechamente relacionada con nuestra vida diaria. Por ejemplo, tomó una botella de agua y bajo la mirada de todos, de repente vertió el agua sobre la cabeza del decano. El decano estaba completamente desprevenido y se empapó. El decano inmediatamente se volvió un desastre gritando, pero Kiana actuó como si no hubiera escuchado, diciendo con calma, «Estás asistiendo a una clase, decano. Por favor coopere y observe esto. Demostraré otro para todos». Con eso no dudó en abofetear al decano, que estaba en pánico, en la cara. El decano hizo una mueca de dolor, entrecerrando los ojos y gritando enojado. «¿Qué es esto? Duele». Pero Kiana permaneció tranquila.
sonriendo mientras explicaba al público. Excelente explicación, decano. Mi mano también duele. Esta es la tercera ley de Newton de acción y reacción. El público se miró confundido. Era este un contenido preparado para la clase, pero el personal de la academia asintió aprobatoriamente a un lado. ¿Es esta la clase de este año? Este estilo. ¡Qué interesante! Kiana continuó explicando. Los objetos producen desplazamiento cuando se mueven. Con eso sonrió astutamente. Alcanzó la peluca del decano, y bajo la sorprendente mirada de todos, lanzó la peluca con fuerza por la ventana. Aquellos que no habían notado antes que el decano usaba peluca ahora estaban todos impactados, con la boca abierta incrédulos. Mientras tanto, los estudiantes sentados en la primera fila dieron a esta clase única una calificación extremadamente alta, con alguien gritando emocionado. Esta clase es realmente demasiado interesante, y otros sumándose. La organización de la clase es muy interesante. Kiana permaneció impasible, aún explicando con calma. Así como esta ciencia está oculta en todos los fenómenos. En la academia estudiamos estas leyes y procesamos magia, para crear herramientas mágicas útiles en la vida real. Este es un adhesivo fuerte que recientemente recibió una patente. Con eso, sacó un papel etiquetado como basura de su bolsillo, antes de que el decano pudiera reaccionar. Rápidamente pegó el papel en la frente del decano, sintiendo algo extraño en su frente. El decano gritó incrédulo, después de darse cuenta de lo que pasó. ¿Qué es esto? Kiana sonrió mientras explicaba. Tiene una adhesión muy fuerte, sin agentes de limpieza especiales. Es muy difícil de quitar. Se pueden crear algunos objetos que no son tan impresionantes, pero que tienen utilidad pequeña. Después de hablar, Kiana tiró la herramienta mágica al suelo. Luego se volvió hacia la multitud, diciendo con calma, sin embargo, aunque esta clase es maravillosa, no vengan a esta academia. Mis días no están yendo bien ahora mismo. Así que, gracias a todos por escuchar mi clase tanto tiempo. Con eso Kiana salió del auditorio con gracia y abordó directamente un carruaje con destino al Imperio. El viaje al Imperio tomó un tiempo extremadamente largo. Kiana instaló tantas herramientas mágicas de aceleración como pudo en el carruaje, pero la distancia entre el Ducado de Reloni y el Imperio era simplemente demasiado vasta. Durante este viaje Piak yacía perezosamente en el regazo de Kiana, lleno de curiosidad sobre lo que Kiana planeaba hacer en la capital imperial. Si tenía la intención de triunfar allí, convertirse en una comerciante súper rica mediante los negocios, y luego usar su gran riqueza para presionar al príncipe Hatton. Kiana parecía indefensa, y dijo suavemente que no tenía habilidades para los negocios, solo sabía gastar dinero. No para hacerlo, no tenía conexiones en el imperio. Era buena para maldecir a los políticos, pero encontraba la política tan difícil como subir al cielo. Los ojos de Piak se abrieron incrédulos. Después de una pausa, alzó la voz preocupada, preguntando si planeaba regresar a la familia y revelar todo con sinceridad. Kiana parpadeó, su expresión calmada y tono firme, mientras daba una respuesta afirmativa. Piak quedó instantáneamente tan sorprendida que se le abrió la boca, como si hubiera escuchado la peor decisión del mundo. La miró fijamente a los ojos, muy sorprendida. Piak trató de hacerla ver la realidad. Imagina esa escena. Apareces en la mansión ducal sin avisar, después de 6 años fuera, y luego declaras urgentemente que has regresado, afirmando con confianza que el príncipe Hatton apuntará a la familia Pralay, sin motivo alguno. ¿Quién en la familia creería tales afirmaciones? Kiana suspiró ligeramente, con calma en su rostro intacta, y respondió con tono uniforme, reconociendo que Piak tenía toda la razón. Después de todo, su pasado había sido realmente pobre. Siempre se encerraba en su habitación, manteniéndose apartada, por lo que tal persona de hecho resultaría difícil de convencer, pero aún así, seguía decidida a regresar e intentarlo. Su tono revelaba terquedad y persistencia. Recordando sus días pasados en la mansión ducal Pral, el corazón de Kiana estaba lleno de amargura. Antes de los 16 años, sus diversas conductas habían causado a su familia interminables dolores de cabeza, convirtiéndola en el ejemplo sombrío y malicioso, y negativo a los ojos de todos. Kiana hizo una pausa lentamente, diciendo que en realidad tenía un plan B de respaldo. El plan B era ayudar al mayor enemigo del príncipe Hatton. En venganza, tenían que aprovechar la oportunidad. Con la ayuda de esa persona, necesitaban acelerar la caída de Hatton, antes de que el príncipe Hatton los acusara de traición. Afortunadamente, con la ayuda de esa historia original, finalmente había descubierto por qué el príncipe Hatton caería en tan graves aprietos. Al oír esto, PX pareció entender de repente. Su tono subió con algo de sorpresa mientras preguntaba, ¿es esto lo que llaman el enemigo de mi enemigo? ¿Es mi amigo? Kiana asintió suavemente. Su mirada profunda respondió en voz baja. Exactamente, esto significa que a partir de ahora, no solo tenía que reconciliarse con los miembros de su familia y llevarse bien, sino que también tenía que brindar ayuda activa a esa persona. La capital imperial, Rafin, ahora estaba llena de corrientes subterráneas. En una oficina espaciosa y luminosa, un joven de cabello negro estaba sentado detrás de su escritorio. Tenía una postura erguida y cuerpo robusto, emanando un aura imponente de autoridad, sin enojo. El escritorio estaba cubierto de varios documentos. Acababa de terminar de atender asuntos oficiales, y estaba tomando un breve descanso, cuando su secretario entró apresuradamente, presentándole un informe. El hombre tomó el informe y lo revisó casualmente. De repente su mirada se fijó en un nombre, y se detuvo un poco. Inclinó la cabeza inconscientemente. Su rostro lleno de confusión murmuró: la princesa Kiana regresa al imperio. Y así, de repente y sin aviso, su mirada recorrió el informe. Frunciendo el ceño, no solo volvía Kiana,
sino que también estaba cancelando patentes a nombre de la academia, causando directamente que la academia cayera en caos y completo desorden. La mirada del hombre volvió al informe en sus manos. Después de un momento habló pensativamente, siguiendo la ruta mencionada en el informe, especulando que el destino de Kiana probablemente era la mansión ducal Prelay. Se detuvo como si se preguntara y respondiera a sí mismo, adivinando que tal vez Kiana se había cansado de su investigación, la vida en ese rincón rural remoto, por eso eligió venir a la capital. El hombre permaneció en silencio por largo tiempo, luego se levantó lentamente. Su movimiento parecía perezoso y casual, pero en realidad contenía fuerza oculta, formando un marcado contraste con sus ojos agudos como águila. Los labios del hombre se curvaron ligeramente hacia arriba, sus ojos brillaban con anticipación. Murmuró suavemente, no importa qué, finalmente podré encontrarla. Su tono inescrutable. Kiana y Piak viajaron día y noche, apresurándose hacia la capital imperial sin detenerse, agotadas por el viaje. Finalmente llegaron a Rafan, la capital del imperio, en una tranquila medianoche. El carruaje entró lentamente al distrito de la ciudad. Piak movió emocionada su suave colita, asomando la cabeza por la ventana, sus ojos llenos de emoción y anticipación. Gritó feliz, «¡Wow! Ya casi llegamos a la mansión del duque». Al oír esto, Kiana extendió la mano y agarró a Piak. Deteniendo su ruido, Kiana sacó una pequeña nota que había preparado de su bolsillo. Se la puso en la boca a Piak y dijo con tono indiscutible, «Tengo algo extremadamente importante que necesito que hagas. Debes entregar esta nota a un lugar designado». Piak aleteó sus pequeñas alas, desesperadamente, luchando por liberarse del control de Kiana. En su opinión, las criaturas invocadas debían ser compañeras de sus amos, no asistentes a quienes se les ordena. Al ver esto, Kiana dijo suavemente que ahora su ama ya no era Melissa, y que debía obedecer sus órdenes legítimamente. Piak gritó que Kiana era una ama cruel. Kiana permaneció impasible, diciendo con expresión neutral que sabía que Piak se sentía agraviada, pero sin importar. Debía entregar en secreto la nota al apartado postal 1135. Al oír que debía ser entregada en secreto, Piak lloró aún más, sollozando mientras decía que eso tomaría toda una semana, preguntándose cuándo acabarían sus días miserables. Kiana asintió levemente, afirmando con calma que era consciente de eso. Cada criatura invocada tenía habilidades únicas, y la especialidad de Piak era la entrega secreta. Podía entregar objetos pequeños a cualquier lugar deseado, sin que nadie lo supiera, aunque si la distancia era muy larga, naturalmente tomaría más tiempo. Según los recuerdos de Melissa, este viaje tomaría aproximadamente una semana. Kiana insistió en que no importara qué. Piak debía apresurarse y entregar la carta al apartado postal 1135. Piak parecía completamente miserable, sintiéndose verdaderamente lamentable. Justo después de cambiar de ama, para ser explotada sin piedad, inmediatamente lloró, que su alma había sido profundamente herida por su nueva ama, dejando cicatrices profundas. Kiana la miró y dijo sin expresión, que las almas no tienen capilares. Entonces, ¿de dónde vendrían las cicatrices? Deja de decir tonterías, viendo que sus protestas eran inútiles. Piak dejó de llorar a regañadientes, y salió volando por la ventana, molesta, aún murmurando, que deseaba que la ingeniería mágica pudiera ser destruida, para no tener que sufrir así. Kiana observó la figura que se alejaba de Piak, y negó con la cabeza. Sabía que esta criaturita solo ladraba, aunque maldijera por 100 días. La ingeniería mágica no se sacudiría ni un poco. Después de que la voz de Piak desapareciera por completo, Kiana se sentó sola en el carruaje, tomando una respiración profunda para calmar sus nervios. Era su primera vez regresando a casa, desde que se fue sola a los 16 años. Justo entonces el carruaje se detuvo lentamente. Habían llegado a las puertas de la mansión del duque. Kiana bajó del carruaje y caminó despacio hacia la residencia del duque. Cuando apareció en el jardín, los sirvientes de la mansión se aterraron al instante, mirándola con ojos abiertos llenos de shock, como si hubieran visto un fantasma terrible. Un sirviente señaló a Kiana con manos temblorosas, preguntando con voz temblorosa si ella era Lady Kiana. Alguien se adelantó apresuradamente diciendo disculpándose que hubo un intento de asesinato, y que la mansión del duque estaba actualmente en caos, pidiéndole que esperara esta noche. Una de las sirvientas del abuelo había intentado asesinarlo con un daga envenenada. Afortunadamente, la mansión del duque tenía seguridad estricta y medidas de protección adecuadas, así que el asesinato finalmente falló. Kiana miró a esos sirvientes en pánico, con sentimientos encontrados. Curvó ligeramente sus labios en una sonrisa astuta, y dijo suavemente que todos parecían muy ocupados, pero que no hicieran tanto alboroto. De todos modos, estaba agotada por el viaje, y necesitaba entrar a descansar inmediatamente. Saludaría al abuelo mañana, para hacerle saber que había regresado. En realidad, Kiana sabía en su corazón que el estado caótico actual de la mansión del duque podría ser afortunado para ella, ya que le permitiría posponer la reunión con el abuelo. La reunión con el abuelo no podía retrasarse para siempre, porque el abuelo era el único cabeza de familia confiable de los Pralaya. Tenía que encontrar la forma de advertirle sobre la crisis y prepararse juntos. Duque Scaripolea, patriarca de la familia ducal Pralaya, mostró un choque inmediato en su rostro. Después de escuchar el informe del mayordomo, el mayordomo simplemente dijo que Kiana había llegado. El mayordomo añadió que Kiana afirmaba estar cansada del viaje y planeaba descansar primero, y luego venir a rendir respeto al patriarca. Al día siguiente, Scary escuchó el informe continuo del mayordomo, y no pudo evitar suspirar. Como cabeza de familia,
Scary Prelay era alto e imponente, con rasgos profundamente cincelados como escultura. Un hombre mayor extremadamente apuesto, como uno de los mejores maestros de espada del imperio. Su sólida figura irradiaba constantemente una presencia intimidante, usualmente taciturno por naturaleza. Cada uno de sus gestos mostraba una dignidad como montaña. En este momento frunció profundamente el ceño, murmurando para sí mismo sobre por qué esta niña había regresado de repente, sin ningún aviso, apenas. Una preocupación imperceptible cruzó sus rasgos severos. En los recuerdos profundos de Scary, Kiana de 16 años tenía una personalidad marcada, siempre encerrándose en su habitación y constantemente buscando maneras de atormentar a Melissa, haciendo la vida de Melissa miserable. Incluso cuando Kiana había intentado acercarse cálidamente a él, Scary se sentía incómodo por completo y elegía evitarla cada vez. Para Scary, la siempre rebelde Kiana era realmente demasiado difícil de manejar, así que incluso cuando Kiana fue a la academia y luego desapareció sin decir palabra, sin regresar, él se sintió profundamente avergonzado. Scary se preguntó en silencio si Kiana se quedaría mucho tiempo en la mansión del duque, esta vez, ya que nunca se había quedado aquí antes. Realmente le dolió tanto esa reprimenda. A su segundo nieto, Joshua, murmuró en respuesta que el comportamiento de Kiana esa vez realmente merecía una crítica. Scary asintió levemente y luego dijo que, a pesar de eso, ella había estado en ese lugar remoto por varios años, por lo que deberían llamarla para preguntarle sobre las cosas. Joshua intentó disuadirlo rápidamente, con cierto tono urgente. Oh, no te molestes con ella, si la arrastras a la fuerza. Seguro que será tan rebelde contigo, como lo fue conmigo. Seguro que odia este lugar también. Honestamente, a mí tampoco me gusta. Seguro que allá tiene sus propios asuntos que atender. Scary frunció el ceño ligeramente ante esas palabras, y preguntó qué le desagradaba de ese lugar. Joshua hizo una pausa por un momento, y luego soltó todo deprisa. Una madre que abandonó cruelmente a su hijo, y traicionó a su esposo. Un padre que huyó de casa, dejando atrás a sus hijos. Un abuelo que luchaba por conectar con un adolescente. Y luego dudó un poco. Una expresión de autoburla cruzó su rostro. Está el hermano mayor Alex, que siempre lleva una espada conmigo. El segundo hermano, que luce guapo y a la moda, pero es rebelde y desordenado. Y la prima Melissa, que parece amable en la superficie, pero siempre mantiene a la gente a distancia en su corazón. Quizás estas son las razones. Después de escuchar este discurso, Scary eligió guardar silencio. Después de todo, según el relato de Joshua, esta mansión del duque realmente no era un lugar al que la gente regresara con alegría. Al final, todo lo que poseía eran solo cosas externas como dinero, poder, honor y estatus. Sin embargo, el regreso repentino de Kiana esta vez aún removió muchos pensamientos en el corazón de Scary. Secretamente decidió que esta vez debía encontrar la oportunidad para tener una conversación adulta, honesta con ella. Se recompuso, recuperando su habitual calma, y comenzó meticulosamente a organizar los asuntos que seguían. De pie cerca, el mayordomo informó que Alex ya había partido de inmediato para investigar a los parientes de Ellen. Según instrucciones, la carta al Lord Julius también había sido enviada, con la palabra Ensar añadida, tal como usted solicitó. Después de dar estas instrucciones, el mayordomo permaneció cerca esperando nuevas órdenes. Scary asintió levemente y luego ordenó en voz baja que primero organizaran una criada astuta e inteligente para Kiana, una que pudiera informarle rápida y agudamente si Kiana mostraba algún comportamiento inusual, especialmente que eligieran a alguien fuerte y robusto. El mayordomo estuvo de acuerdo de inmediato, preguntando si debería prepararse para ir a la cama, ya que ya era tarde en la noche. Asustado negó con la cabeza suavemente, rechazando esta sugerencia. Dijo que quería pasar un tiempo en el invernadero. Luego se levantó lentamente y caminó, con pasos algo pesados, hacia el invernadero en la esquina del jardín, su figura desapareciendo gradualmente en la noche. Quizás porque ella no había regresado a casa por mucho tiempo. Kiana fue atormentada por pesadillas toda la noche. En sus sueños, gritaba con pánico que Piak era su mascota. Piak había sido robado por Melissa. Esos sueños aterradores la atormentaban repetidamente, de modo que al primer rayo de amanecer, despertó sobresaltada de su sueño. La imagen de esa joven madre, que se parecía muchísimo a ella misma, yaciendo indefensa en el suelo, llorando, quedó grabada en su mente, y pesaba mucho en el corazón de Kiana. Luego el sueño se volvió aún más absurdo y extraño. La escena cambió y apareció el rostro del decano. Anunció con cierto orgullo que había elegido a la profesora Kiana Preley, declarando que su destino estaba con la academia. No puedes dejarnos ahora, dijo Kiana despertando lentamente, su corazón aún lleno de irritación que no había cesado. Al mirar hacia arriba, vio a una sirvienta dedicada ya de pie en la habitación. Esta sirvienta era alta y bien formada. Por su físico se notaba bastante musculosa y claramente capaz de trabajo físico. Kiana miró instintivamente sus firmes antebrazos y preguntó suavemente si el abuelo estaba despierto. La sirvienta respondió respetuosamente que el duque apenas se había dormido al amanecer y probablemente no despertaría hasta la tarde. Kiana dijo suavemente que entendía y que le rendiría respeto en la tarde. La sirvienta añadió que ella entendía. Justo entonces, la mirada de Kiana cayó sobre un montón de cartas de la academia, que le habían dejado en la mesa la noche anterior. Con expresión fría, ordenó casualmente que las tiraran directamente. La sirvienta preguntó educadamente si podía preparar el desayuno. Ahora Kiana frunció un poco el ceño, y respondió suavemente que no necesitaba nada. No se sentía bien en la mañana, así que por favor, solo tráigale una taza de café porque tenía que salir. La sirvienta quedó inmediatamente sorprendida por estas palabras. Abrió mucho los ojos, y preguntó con cuidado si la princesa estaba enferma, y solo quería café. Kiana respondió, con indiferencia, que sabía
sabía que la sirvienta había sido enviada por el abuelo para vigilarla, pero que aún tenía que seguir sus órdenes. La sirvienta se sintió inmediatamente avergonzada, con el rostro completamente rojo. Se inclinó ligeramente y pidió disculpas. Kiana le hizo un gesto suave con la mano. Su tono se suavizó un poco al decir que estaba bien. La sirvienta tampoco quería hacer esto, solo estaba cumpliendo órdenes. Había conocido esas cosas cuando era estudiante de posgrado. No necesito una disculpa sincera, solo tráeme una taza de café. ¿Lo harás? La sirvienta vaciló por un momento, y luego preguntó en voz baja, ¿no vas a cambiar de sirvienta? Kiana respondió sinceramente que aunque lo hiciera, solo sería cambiar un espía por otro. La sirvienta pareció medio entender. Sin decir nada, Kiana continuó, ve ahora por el café después de tomarlo. Irá a la calle 12 de Rodington. La sirvienta no pudo evitar sorprenderse, e instintivamente repitió lo que. Al ver esto, Kiana se tocó la oreja y explicó alegremente que sí. Iba a la casa de Joshua, su inútil segundo hermano, que actuaba como un niño que nunca creció, siempre causando problemas en estos momentos. La sirvienta preguntó suavemente si podía escoger uno de estos accesorios para el cabello para que ella usara. Kiana asintió y dijo que estaría bien. Usa este. La sirvienta tomó una cinta y cuidadosamente se la colocó en el cabello. Luego, miró a Kiana con una expresión llena de incredulidad. Kiana sabía que hoy era crucial para ella, ya que después de tanto tiempo, finalmente se reuniría cara a cara con su abuelo. Sinceramente esperaba usar esta oportunidad para establecer una relación completamente nueva con su abuelo. Una en la que pudieran conversar sin incomodidad, una relación de la que podría sentirse orgullosa. Para lograr esta meta, Kiana sintió que debía hacer algo digno de elogio, para compensar sus errores pasados. Con esto en mente ya había formulado un plan. Como miembro de la familia Preley, el abuelo de Kiana, naturalmente también poseía una bestia invocada, un águila negra llamada U. Las bestias invocadas y sus invocadores casi siempre estaban juntos, inseparables. Sin embargo, desde que ella fue a la academia, U había desaparecido como si se hubiera desvanecido en el aire, sin aparecer nunca más en la historia original. Solo en ese momento crítico, cuando el abuelo fue llevado por la fuerza por traición, fue cuando U apareció de repente, tambaleándose y volando fuera del invernadero, en el jardín gritando fuerte. A pesar de estar demasiado débil para controlarse, todavía no podía reprimir su fuerte deseo de seguir a su amo, que estaba siendo arrastrado. La habilidad única de U era la purificación. Podía absorber cualquier veneno por sí solo y purificarlo. Esto la hizo preguntarse si, quizás durante estos 7 años, había absorbido algún veneno virulento, que ni siquiera él podía neutralizar por sí mismo. Kiana miró la hora, y estimó en su corazón que, si lograba reunirse con su abuelo, esta tarde, le quedarían como máximo unas 6 horas, aunque el tiempo parecía suficiente. Cuando se trataba de la preparación real, no era realmente generoso. Cada segundo contaba. Kiana caminó con paso firme hacia la carreta, y calmadamente dio su destino. Las lujosas mansiones de la calle 12 de Rodington bordeaban ambos lados de la calle 12 de Rodington, y entre estas opulentas residencias, la más cara y grande, pertenecía a Joshua Preley. La casa de Joshua tenía muros bastante bajos. Los transeúntes podían ver fácilmente todo, dentro del patio con solo una mirada casual. En ese momento Joshua estaba sentado, tranquilamente en su jardín extremadamente lujoso, bebiendo té con satisfacción, ignorando por completo las miradas dirigidas hacia él. Los peatones que pasaban no podían evitar susurrar entre ellos, al ver a Joshua así. Alguien comentó con asombro, mira a este hombre, irradia lujo de pies a cabeza, y las joyas en su ropa se hacen cada vez más grandes. Otros se unieron con suspiros. Exacto, suma todo lo que lleva puesto, y podría comprar una casa común. Se podría decir que cada uno de los atuendos de Joshua aparecería en la revista de chismes más popular de la capital. Loreley se volvió el centro de todas las conversaciones. Algo más captó exitosamente la atención de todos. Una serpiente completamente verde esmeralda, que era la bestia invocada de Joshua. Alguien en la multitud de espectadores especuló en voz baja. Esa bestia invocada no podría tener alguna habilidad especial. Podría ser que pueda olfatear dinero. Alguien frunció los labios con desdén y dijo, ¿y qué si tiene dinero? ¿Será que el origen de ese dinero es legítimo? ¿Quién sabe cómo lo ganó? Probablemente dinero sucio además. No es el solo del ducado de Provar. Otros asintieron con conocimiento y analizaron. Sí, si miras bien la ropa que lleva, los accesorios son todos exageradamente grandes, como si deliberadamente estuviera tratando de enviar un mensaje a la gente. Podría ser que se sienta inferior por dentro y quiera ganar el reconocimiento de los demás, a través de objetos de lujo por todo su cuerpo. La expresión originalmente agradable de Joshua cambió de repente, sus ojos se abrieron de golpe, su rostro lleno de sorpresa, e incluso la bestia invocada con forma de serpiente, enrollada alrededor de su brazo, pareció percibir algo inusual, y levantó un poco la cabeza. Resultó que un carruaje decorado, con el patrón único de la familia Pralideugal, se acercaba lentamente, murmuró en voz baja, ¿qué está pasando? ¿Por qué vendría un carruaje de la familia Pralideugal aquí? Joshua frunció el ceño, aparentemente esforzándose por pensar en algo. Después de un momento habló suavemente como para tranquilizarse. Está bien. Primero que nada, definitivamente no es Alex quien viene. Ese tipo nunca va en carruajes. Después de decir esto, inclinó un poco la cabeza. Sus ojos mostraban algo de confusión, mientras murmuraba para sí mismo. Entonces, ¿quién podría ser? Kiana caminó con paso firme, directamente hacia el desconcertado Joshua y dijo, hermano, aunque esta felicitación llegue un poco tarde, igual debo felicitarte. Empezando desde cero, confiando en tus propias habilidades para acumular riqueza. Como un maestro, finalmente lo lograste. Los ojos de Joshua se abrieron de golpe y exclamó, Kiana.
Kiana levantó una bolsa de compras. Luego abrió los brazos con una sonrisa y explicó. No podía llegar con las manos vacías a una fiesta de inauguración. Este es un regalo que traje para ti. Joshua tomó la bolsa de compras y echó un vistazo adentro, descubriendo que contenía un jarrón con patrón a cuadros. Joshua pensó para sí con desdén. ¡Qué feo! Apenas surgió ese pensamiento, escuchó a la bestia invocada serpiente murmurar. ¡Qué feo! Kiana tenía el oído agudo y escuchó claramente los murmullos de la serpiente. Giró la cabeza con expresión inexpresiva hacia la serpiente y dijo secamente: bestia invocada, que no aprecia la belleza de los ángulos rectos. A mi parecer, este jarrón es tan hermoso como un plano cartesiano, pero la ignorancia no es un pecado. Después de decir esto, levantó orgullosamente el mentón y se dio la vuelta. Con inteligencia, la mirada de Kiana barrió inadvertidamente hacia los espectadores, reunidos afuera del muro bajo de Joshua, mirando y husmeando. Entrecerró un poco los ojos y enrolló la revista Lurley que había estado sosteniendo. Luego movió el brazo con fuerza, lanzándola precisamente a la frente de ese espectador, que había estado diciendo tonterías sobre Joshua, diciendo que tenía un complejo de inferioridad, con un grito de ¡ah! Ese espectador se cubrió la frente y retrocedió tambaleándose varios pasos. Al ver esto, Kiana aclaró su garganta y anunció en voz alta: oye, solo diré una cosa. Su acción repentina y la expresión seria en su rostro asustaron a los espectadores alrededor, quienes todos se estremecieron. Kiana continuó, con un tono extremadamente indignado y una expresión de incredulidad. Mi hermano, cubriéndose de pies a cabeza con productos de lujo de marca, no es por algún complejo de inferioridad. En este punto hizo una breve pausa, luego levantó la voz y concluyó con confianza. Esto es puramente su gusto personal. Es simplemente una persona superficial. Le gusta que todos vean cómo gasta su dinero. ¿Acaso no saben que él bajó deliberadamente las paredes? Kiana pareció notar la extraña reacción de la multitud, y añadió de todos modos: todos están hablando tonterías sin saber nada, lo cual realmente me enoja. Kiana entonces se volvió para mirar a Joshua, con una expresión altiva, y dijo con arrogancia: no he hablado suavemente frente a otros, desde hace mucho tiempo. Mi corazón está tan nervioso que se me ha acelerado el pulso. Continuó ella: tengo buena relación con el editor en jefe de Lorelei. Si te atreves a hablar mal de Joshua, solo quienes tienen la conciencia limpia no tienen nada que temer. Y no quieres que tu privacidad salga en Lorelei. Cállate ahora mismo. Joshua observó la escena desde un lado y suspiró sin poder hacer nada. Luego extendió la mano para tomar el brazo de Kiana, diciendo mientras la jalaba: vamos adentro. No nos hemos visto en 6 años. Siendo jalada hacia la casa por Joshua, Kiana no pudo evitar replicar. Joshua la miró de reojo y murmuró en voz baja: ojalá la ingeniería mágica se estrelle y arda. Esta mansión, que parecía tan lujosa a primera vista, naturalmente tenía una sala extremadamente lujosa, con incluso un cojín, con el gran logo del diseñador más famoso de la capital. Kiana había preferido patrones de pino antes. Ahora viendo este cojín, lo tocó y le dijo brevemente a Joshua: este cojín es bastante agradable. Joshua respondió que era una edición limitada, que niños pequeños como Kiana no podían entender su valor, y le instó a Kiana a recostarse cómodamente. Al ver esto, Kiana pensó para sí que después de todos estos años, Joshua seguía igual de siempre, aunque tenía la lengua afilada. Estar con él siempre traía algo de buena suerte. Kiana se recostó cómodamente en el cojín. Joshua la miró y preguntó con tristeza, cuando había llegado a la capital, también quejándose de que ni siquiera le había avisado con anticipación. Kiana sonrió y cruzó las piernas, preguntándole a Joshua a cambio por qué preguntaba si ya conocía al editor en jefe de Lorelei. La expresión relajada de Joshua se volvió rígida instantáneamente al ver esto. Kiana señaló a su mascota, esa serpiente verde. Kiana había oído rumores de que el editor en jefe de Lorelei era una belleza de cabello verde y ojos verdes, excepto para los miembros de la familia Preli. Los forasteros no sabían nada sobre las habilidades de las bestias invocadas. En la capital, la revista de chismes de Joshua, Lorelei, era un éxito de ventas. Joshua usaba a su bestia invocada, Lia, como editora en jefe suplente, ganando dinero gracias a sus habilidades de cambio de forma. Después de que el abuelo y Alex descubrieran esto, presionaron a Joshua para que cerrara Lorelei de inmediato. Sin embargo, Joshua no cedió y en cambio decidió irse de casa, viviendo libremente y cómodamente tras hacerse amigo de Lia. Kiana miró a Joshua y dijo que, sin importar qué, debía tener informantes por toda la capital, preguntando si sabía que ella había llegado anoche. Joshua admitió que sabía que Kiana entendía eso, para recopilar varios chismes necesarios para Lorelei. Joshua había colocado muchos informantes. Ella pensó para sí misma que esto significaba que Joshua era alguien que parecía obsesionado con el lujo, en la superficie, pero que en realidad controlaba la información y la opinión pública, aunque su alcance estaba limitado a la capital. Mientras quisiera saber cualquier información, podías acudir a él, afirmó Kiana directamente, que había venido a hacerle 2 preguntas a Joshua, y luego se iría. Joshua sonrió con desprecio y cruzó los brazos. Kiana lo miró y preguntó lentamente la primera pregunta: si su bestia invocada se enfermara, ¿qué haría Joshua? Joshua frunció el ceño mientras miraba a la pequeña serpiente, y respondió de inmediato que él preferiría enfermarse él mismo, porque la pequeña serpiente le había confiado venir a este mundo.
Al oír esto, Lie se rió y asintió satisfecha. Entonces Kiana preguntó suavemente, si alguien curara a su bestia invocada enferma, ¿aceptaría Joshua la petición de esa persona? Joshua respondió seriamente, que incluso si esa persona fuera Alex, lo vestiría de pies a cabeza con artículos de lujo. Al oír esto, Kiana pensó que ella misma no podía invocar bestias, así que no tenía claro cuán importante era realmente lo que quería hacer por el abuelo. No estaba del todo segura, por eso había venido a preguntarle a Joshua, basándose en su reacción. Esto definitivamente era de gran importancia. Mientras pudiera curarlo, ¿cómo? Y hacer saber al abuelo que Hatton los estaba atacando, las cosas podrían ir sorprendentemente bien. Joshua entonces inclinó la cabeza y preguntó a Kiana qué haría ella si su bestia invocada se enfermara, agregando que ningún doctor ni veterinario podría curarla. Kiana dijo que eso no tenía nada que ver con Joshua. Kiana explicó que tal vez algún día podría ayudarlo a él también, enfatizando que no eran extraños, sino familia que debía ayudarse mutuamente. Joshua estaba a punto de beber su té cuando escuchó esto, y se atragantó mirándola con total incredulidad. Desapareciendo durante 6 años, de repente corriendo a buscarlo y hablando de familia. Incluso se preguntó si otro alma había poseído el cuerpo de Kiana. Realmente había otro alma dentro del cuerpo de Kiana ahora. El rostro de Joshua se volvió instantáneamente frío como el hielo, mientras bajaba la voz, exigiendo que Kiana le dijera un secreto, que solo ellos dos conocían en este mundo. Kiana suspiró y respondió lentamente, que ella y Joshua no compartían ningún secreto. No habían sido cercanos desde el nacimiento. El terror en el rostro de Joshua desapareció al instante, mientras se apartaba el cabello dorado detrás de la oreja. Kiana, realmente eres bastante especial. Kiana lo miró y preguntó lentamente si había alguna noticia sobre el príncipe heredero, cualquier cosa. El ceño de Joshua se frunció al instante mientras preguntaba qué le pasaba a su alteza. Repitió la princesa heredará Kiana. La pregunta, Joshua bajó la mirada con desaprobación. Esto era completamente diferente a su expresión cuando hizo la primera pregunta. Después de un momento de silencio, Joshua sinceramente respondió que no sabía por qué Kiana de repente se interesó en esto, pero aparte de lo que todos sabían, él no tenía información secreta. Hace 6 años su alteza, el príncipe heredero y su asistente más cercano, fueron de cacería y picnic al monte Etpa. Luego cayeron de un acantilado y desaparecieron. Eso era todo lo que él sabía. Kiana presionó más, preguntando qué pasó después de eso. Joshua murmuró. Dijo que después de que desapareció el príncipe heredero, el príncipe Hatton tomó el poder real y se convirtió en el primero en la línea de sucesión, tanto en nombre como en realidad su majestad. El emperador también estaba gravemente enfermo. El emperador dijo que, a menos que viera el cuerpo del príncipe heredero con sus propios ojos, nunca le cedería la posición del príncipe heredero al príncipe Eden. Así que la posición de príncipe heredero quedó vacante. Kiana preguntó si eso era realmente todo. Joshua dijo seriamente que eso era realmente todo lo que sabía. Kiana asintió ligeramente y dijo, debe prometerle que, si llegaba a saber alguna noticia relacionada con el príncipe heredero, debe decírselo, y pidió a Joshua que investigara las conexiones entre la familia del príncipe Hatton y su alteza el príncipe heredero. Joshua miró a Kiana con ojos complejos. Después de morderse el labio por un rato, Joshua finalmente dijo una frase, recordándole a Kiana que, si se involucraba en asuntos reales, estaría en serios problemas. Kiana respondió que estaba bien. Joshua suspiró muy incómodo, diciendo que preferiría que Kiana fuera como el abuelo, y ese bastardo Alex, diciéndole que parara este asunto roto de pretender ser la revista Laurel. Kiana sabía en su corazón que el abuelo y Alex realmente detestaban la revista Lorelei de Joshua, pero esto no era solo por la reputación de la duquesa. Ella bajó la cabeza en silencio para mirar su taza de té. La familia ducal Pralaya era reconocida en todo el imperio, una gran casa noble que juraba lealtad absoluta a la familia real. Con su dominio en el control de bestias invocadas, tenían gran influencia en muchos asuntos. Abuelo, el temible Pralaya, como patriarca familiar, tenía 2 hijos. El hijo mayor era mi padre, y el segundo hijo era mi tío. El tío se fue de casa hace mucho tiempo, porque se enamoró de una plebeya. Siempre sentí que la atmósfera en la mansión del duque Pralaya era fría cuando tenía 5 años. Mamá se fugó con el cochero en medio de la noche, dejando solo una nota después, mientras era perseguida por caballeros. Ella y el cochero cayeron de un acantilado y murieron. Desde entonces papá nunca se recuperó, y se fue al Ducado del Norte a someter monstruos, sin volver jamás. Los problemas familiares no terminaron ahí, porque todos en la familia Pralaya tenían cabello dorado y ojos azules. Abuelo, papá, mis hermanos, incluso Melissa eran así. No solo era diferente mi apariencia, sino que tampoco podía invocar bestias invocadas. Esto me causó una enorme presión psicológica, pero pensando ahora, no fui la única que sufría. En ese ambiente familiar turbulento, no fui la única niña abandonada por los padres. Alex, Joshua y yo, los 3 hermanos, debimos haber crecido en el mismo entorno caótico. Después de un largo silencio, Kiana fue la primera en contarle lentamente a Joshua que sus felicitaciones anteriores sobre su independencia eran sinceras. Luego Kiana le dijo que antes de ir a la academia, cuando leía libros de ingeniería mágica en la mansión del duque, había investigado secretamente un dispositivo mágico que podía cambiar el color de ojos. Fingía no importarme en la superficie, pero nunca pude olvidar la infidelidad de mamá. Por eso, odiaba ser incompatible con mi familia.
El hecho de no poder invocar bestias invocadas también me causaba gran dolor. A menudo me preguntaba si realmente era miembro de la familia Pralaya. Quizás ser expulsada abiertamente de la familia Pralaya sería más soportable, pero en ese caso, pasaría el resto de mi vida, en circunstancias ambiguas, sin saber si era hija biológica de papá. Fue porque no me gustaba esa incertidumbre que me fui del imperio. Joshua guardó silencio un momento antes de decir que eso era algo inútil y luego no pudo continuar. Kiana lo miró en silencio y calmadamente afirmó que, sin importar lo que la gente dijera a sus espaldas, acerca de que ella era la vergüenza de la familia Pralaya, tenía talento en ingeniería mágica y se había convertido en profesora. Joshua miró a Kiana, escéptico, como queriendo decir algo como, ¿qué importa ser profesora en esa pequeña academia del país? Pero se contuvo. Kiana continuó, diciendo que sentía que venir hasta aquí a buscarlo no había sido en vano. Al oír esto, las pestañas de Joshua temblaron ligeramente. En realidad había una razón por la cual el abuelo y Alex estaban en desacuerdo con Joshua. Joshua no podía aceptar la infidelidad de mamá y odiaba las aventuras extramatrimoniales en un grado insoportable. Originalmente sus padres siempre habían sido muy amorosos, pero al final papá ni siquiera podía soportar ver a mamá y al cochero muertos. Joshua también sabía lo íntimos que fueron sus padres alguna vez. Por eso estaba conmocionado y dolido. La niñera que no pudo soportar ver, dijo que esas cosas no eran particularmente especiales, y eran sorprendentemente comunes. Joshua empezó a investigar círculos sociales, con una actitud escéptica, y, para su sorpresa, descubrió que se le daba bastante bien. Finalmente la revista Lorelei que fundó, con la intención de exponer a los tramposos, fue un gran éxito. Esto también permitió a Kiana entender profundamente el mundo interior de Joshua, al cual nunca le había prestado atención. En la historia original, Kiana mencionó, sabiendo que papá sufrió un tremendo dolor mental debido a la infidelidad de mamá, pero él entró forzosamente en zonas peligrosas, a pesar de la oposición de todos, sin siquiera considerar a los hijos que dejó atrás. El abuelo estaba taciturno en ese momento y no dijo nada. Fue el abuelo quien sugirió que papá fuera al norte, a someter monstruos para cambiar su estado de ánimo, solo que no esperaba que papá se aventurara en zonas tan peligrosas. Kiana no pudo evitar suspirar porque, habiendo tenido 3 hijos, ¿cómo podían los padres ser tan irresponsables? En cualquier caso, el abuelo y Alex no aprobaban el trabajo de Joshua. Otros pensaban que era para mantener la dignidad de la familia noble, pero las razones reales eran más complejas. Creían que Joshua hacía esto porque no podía dejar atrás heridas del pasado, así que pensaban dejar que Joshua se fuera de aquí y viviera su propia vida, porque sentían que tener a una persona que no podía superar al padre del pasado ya era suficiente. Kiana se encogió de hombros y le dijo a Joshua que quizás al principio no tenía sentido, pero que su hermano pudo llegar a donde estaba hoy porque tenía talento y capacidad. Su forma de pensar era diferente a la del abuelo y Alex. Aunque empieces desde un pasado sin sentido, mientras sigas caminando hacia adelante, se convertirá en tu camino después de escuchar esto. Joshua se puso un poco más serio. Al ver su expresión, Kiana se sintió inexplicablemente triste y lo consoló sinceramente, diciendo que ella seguiría apoyando el desarrollo de esa revista amarillista. La expresión de Joshua se vio un poco sutil. Debería elogiarlo con más entusiasmo. Sé más entusiasta, continuó Kiana. Aunque pases toda la vida siendo como un niño, que nunca madura y le da dolores de cabeza a tu abuelo, tus ingresos seguirán fluyendo constantemente. Incluso elogió su actitud apasionada hacia los artículos de lujo, diciendo que la autoconciencia clara es algo bueno. Kiana pensó para sí misma, estaré diciendo demasiadas tonterías. Después de volver al tiempo, antes de la muerte, siento que he desarrollado una condición donde digo, lo que sea que me venga a la mente, necesito irme. Kiana sintió que la atmósfera se estaba poniendo incómoda, y se levantó de inmediato, pero Joshua de repente la agarró, y le entregó el cojín, que Kiana había mencionado como cómodo antes, diciendo que sería más cómodo sostener esto mientras viajaban en el carruaje. Kiana no dijo nada sosteniendo el cojín y parpadeando con una expresión desconcertada. Joshua dijo que Kiana le había dado un jarrón y esto era un regalo de vuelta. Joshua añadió, aclara esto, la desgracia de la familia Pralaya soy yo, no tú. La desgracia no se determina por el color de ojos, sino por el grado de estupidez. Aunque tú también tienes problemas, son más leves que los míos. Kiana se preguntó si Joshua decía esto, porque ella se había llamado antes la desgracia de la familia Pralaya, y lo miró en silencio por un rato. Al ver su silencio, Joshua preguntó si estaba demasiado emocionada para hablar. Kiana miró a Joshua y suspiró respondiendo, primero tienes que pensar con la cabeza, para que tu corazón no esté en caos. Enfatizó la cabeza sobre el corazón. Joshua se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y murmuró, ojalá se pudiera destruir la ingeniería mágica. Joshua vio a Kiana subir al carruaje. Kiana le recordó que no olvidara lo que le había pedido antes. Después de que Kiana abrió la ventana del carruaje, ella nuevamente enfatizó su esperanza de que Joshua investigara la situación con el príncipe heredero, y Hidden Joshua suspiró y negó con la cabeza en respuesta, diciendo que no habría problemas. Esas tareas reales peligrosas y complejas deberían dejarlas al abuelo. También dijo en voz baja que el emperador morirá pronto. El príncipe Don ascenderá al trono, y la posición del príncipe desaparecido se volverá insignificante. Solo su majestad el emperador
Todavía se aferra a una falsa esperanza. Kiana fingió no oír y se encogió de hombros. Joshua observó esta escena con atención. Notó que los brazos de Kiana, que sobresalían de su falda a cuadros, eran muy delgados. Notó que su tez era demasiado pálida. Al principio pensó que era un fuerte mareo, pero luego se dio cuenta de que su tez nunca mejoraba. Preguntó si no se sentía bien en la academia, por qué estaba tan delgada, y si su cuerpo soportaría el viaje en carruaje. Kiana respondió con indiferencia que estaba bien, y que su tez siempre había sido mala. No te has molestado en contactarme por 6 años. Entonces, ¿por qué preocuparte ahora? La ventana del carruaje se cerró, y el carruaje partió de inmediato. El carruaje, que llevaba a Kiana, descendió suavemente la montaña, y desapareció de la vista. Joshua se arregló el cabello, se puso erguido y pensó, no he dejado de contactarte. He estado enviando cartas mensuales para saber de ti, incluso las cartas, pidiéndote que regreses en ocasiones especiales. Y los mensajes diciendo que visitaríamos la academia, los ignoraste cada vez. Tampoco nos invitaste a tu primera presentación de tesis. Algo no está bien. Parece que tendré que seguirla. La criada preguntó si Kiana volvería a casa para almorzar. Ahora Kiana dijo que quería comprar un café primero, y luego ir a la tienda general. Necesitaba comprar algunas cosas antes de ir a casa. Kiana reflexionó en el carruaje. Le preocupaba la reacción excesiva de Joshua ante sus preguntas sobre el príncipe heredero. Pensó que Joshua se estaba preocupando demasiado, aunque sabía que era un tema peligroso. Originalmente pensó que a Joshua no le importaría. Recordó que durante su tiempo en la academia, nunca se encontró con Joshua ni una sola vez. Nadie de casa la había llamado de regreso a la mansión del duque, y nadie asistió a su ceremonia de graduación. Durante ese tiempo envió muchas cartas, e incluso su invitación para que la familia asistiera a su primera presentación de tesis fue ignorada. No entendía por qué Joshua ahora fingía preocuparse por ella. Recordó que Joshua dijo que los asuntos reales debían dejarse en manos del abuelo, pero el resultado de hacerlo fue que toda la familia cayó en problemas. También dijo que el emperador moriría pronto, el príncipe Hatton ascendería al trono, y el puesto del príncipe desaparecido se volvería insignificante. Ella sentía que esta evaluación era incorrecta. Recordó su primer encuentro con Melissa. Cuando tenía 13 años, Melissa tenía la misma edad que ella, la hija de su tío. Después de que su tío y tía murieron, quedó bajo el cuidado del abuelo. Melissa, vestida con ropa desgastada, saludó tímidamente a todos. Los descendientes directos de la familia Pralay podían invocar criaturas, y a veces los parientes colaterales también. Melissa dijo que ya tenía una criatura. Melissa acarició a Piak sonriendo, mientras expresaba su deseo de ver los compañeros de todos los demás, especialmente el de Kiana. Desde ese día, Kiana soñaba cada noche con Piak, llamándola suya. Y cada vez que veía a Melissa, un extraño impulso la llevaba a atormentarla, diciendo que Piak originalmente era suyo, y que Melissa se lo había robado. Cuando Kiana tenía 16 años, hace 6 años, atacó a Melissa con un cuchillo, en medio de la noche, y fue atrapada por los sirvientes. Todos pensaron que su comportamiento era demasiado extremo, porque siempre había sido así, pero en ese momento en realidad tenía otro propósito. Desde que Melissa llegó al ducado cuando tenía 13 años, Kiana se había estado enseñando en secreto ingeniería mágica, creando herramientas mágicas que podían cambiar el color de ojos. No quería que se rieran de ella por cambiar su propio color de ojos. Su objetivo desde el principio había sido Melissa. Su propósito era cambiar el color de ojos de Melissa, para que otros no pudieran decir que Melissa parecía más una miembro de la familia Prelati. Porque, si la gente veía que el color de ojos de Melissa cambiaba de repente, podrían encontrarlo extraño, pero no pensarían que fue cambiado usando herramientas mágicas. Y activar la herramienta mágica requería la sangre del usuario. Así que esa noche, se lanzó hacia Melissa con un cuchillo para apuñalarla, pero fue atrapada por los sirvientes. El abuelo la regañó por primera vez. El abuelo miró a Kiana y seriamente la reprendió esta vez. Has ido demasiado lejos. Ya no eres una niña. Debes distinguir el bien del mal. Kiana sabía en su corazón que esto en realidad era solo una forma de disciplina. Si el abuelo pretendiera no saber sobre este incidente, sería irresponsable. En ese momento Kiana de repente se sintió agotada. Entendió que, si seguía en la mansión del duque, sufriendo por lo que le faltaba, sus días futuros solo estarían llenos de tristeza. Antes había hecho algo tan absurdo e inútil como cambiar el color de ojos de Melissa, pero al final no cambió nada. El abuelo exigió que Kiana reflexionara sobre sí misma. Kiana propuso calmadamente que, durante su periodo de reflexión, quería ir a la academia en el ducado de Rilone, deseando ir a un lugar lejano, para asentarse y reflexionar adecuadamente. Al principio se había enseñado ingeniería mágica, para vengarse de Melissa, pero mientras estudiaba, le pareció bastante interesante. Ahora decidió dejar el pasado atrás, y nunca usar esa herramienta mágica contra Melissa nuevamente, preparándose para enterrarla para siempre. Pero considerando que esto era el resultado de su obsesión infantil, la guardó en su bolsillo, y jugó con ella todo el camino a la academia. Aunque parecía tener poco uso ahora, tirarla directamente le parecía un desperdicio. El grupo de Kiana continuó hacia el oeste, rumbo al ducado de Reloni. Para tomar un atajo entraron en un bosque bastante remoto. En el camino Kiana pidió calmadamente al cochero que se detuviera. Necesitaba ir al baño, pero donde podría haber
hacer un baño en este bosque profundo. El cochero y los demás aceptaron casualmente, diciéndole que fuera rápido y regresara, también advirtiéndole que no se alejara mucho, y que los llamara si pasaba algo. Kiana caminó algo avergonzada hacia los arbustos. Sin querer ser escuchada, caminó unos pasos más. Sabía que no era alguien importante, y nadie la atacaría deliberadamente. Además, este bosque rara vez era visitado, cuando ya había caminado bastante sola. Una voz baja y dolorida surgió de los arbustos cercanos. «No te acerques». El corazón de Kiana se contrajo de miedo. Casi gritando en voz alta, dio un paso atrás rápidamente, aferrándose fuertemente a su falda. Tras finalmente estabilizarse, preguntó qué pasaba. Vio a un chico de su edad agachado allí, jadeando de dolor, con una capucha sobre la cabeza. Kiana se recompuso rápidamente y educadamente. Preguntó con calma si el chico acababa de decir que no se acercara. El chico respiró hondo y respondió con voz ronca, diciéndole que sería mejor no involucrarse con él, agregando que solo debería pasar de largo y fingir que no había visto nada. Al ver al chico así, Kiana inexplicablemente se sintió reconfortada y amablemente preguntó por qué le importaba su situación. El chico pareció atónito por un momento. Luego dijo con firmeza que se mejoraría lentamente, y que si ella se involucraba por una simpatía momentánea, definitivamente se arrepentiría después. Mientras hablaba, el chico se cubrió desesperadamente el rostro. «Nunca dije que te ayudaría». Kiana pensó que si lo dejaba ahí, su corazón gentil y amable podría sentirse algo inquieto. Aunque Kiana sintió algo de reticencia en su corazón, viendo la insistencia del chico, decidió respetar sus deseos. Se dio la vuelta sin dudar y se alejó rápidamente. Vagamente escuchó al chico murmurar que se había ido muy rápido, pero no le prestó atención y siguió caminando. Después de caminar cierta distancia, Kiana recordó algo de repente. Volvió hacia el chico. El chico percibió su movimiento y preguntó por qué había regresado, con un toque de alegría en su voz. También se quejó de que no escuchaba consejos, y le dijo que se fuera rápido. Kiana lo interrumpió inmediatamente, diciendo suavemente que tenía algo que estaba a punto de tirar, y preguntó si lo quería. El chico estaba confundido. Kiana explicó que era una herramienta mágica muy rara, que ya no le servía, y dijo que si el chico necesitaba dinero, podría venderla en secreto, ya que era única en el mundo. Después de decir esto, rodó la herramienta mágica hacia el chico. La expresión del chico se volvió seria de repente. Al verla, le preguntó insistentemente de dónde provenía esa cosa. Kiana respondió con calma que fue hecha por alguien que ella conocía, agregando que solo ellos dos sabían de su existencia, y que el chico podría usarla. Luego Kiana detalló cómo usarla, para que el chico la activara con su propia sangre, la aplicara en los ojos por aproximadamente una hora, pensando en el color deseado durante ese tiempo. Sin embargo, solo se puede usar una vez, no puede usarse dos veces, y el proceso sería muy doloroso, posiblemente hasta quemar los ojos. Después de oír esto, el chico dudó y preguntó por qué Kiana le ayudaba. Kiana dijo honestamente que era para aliviar su propia conciencia. Dejarlo solo allí no se sentía bien, pero tampoco era de las que arrastran a la fuerza a nadie, así que darle esta cosa valiosa, pero inútil, podría aliviar la carga en su conciencia. «¿Eres muy honesta?», sonrió el chico, aunque aún se veía adolorido, pero a juzgar por su apariencia, su vida no estaba en peligro inmediato en ese momento. El chico se emocionó diciendo que esto era milagroso, herramienta mágica para él. Le agradeció a Kiana, y Kiana le aconsejó venderla en un mercado negro, que no registrara las compras, y definitivamente no se sobreesforzara. El chico prometió hacerlo. Kiana miró en silencio la figura del chico, cubierta por la capucha, aunque no podía ver claramente su apariencia, su acento elegante y pronunciación clara. De alguna manera se sentían muy confiables. No pudo evitar preguntar qué le había pasado al chico. El chico simplemente dijo que había sido traicionado, y le dijo que no se preocupara, diciendo que mientras sobreviviera, podría vengarse. Kiana se conmovió con esa respuesta, y dijo que no había estado demasiado preocupada. Desde el principio se encogió de hombros y lentamente se dio la vuelta para irse. El chico le recordó de nuevo desde atrás, que nunca le dijera a nadie que lo había visto, diciendo que era por su propio bien. Kiana sabía que no tenía a nadie a quien contárselo de todos modos, y el chico parecía estar pensando en ella, sin siquiera mostrar su rostro o preguntar por su identidad, como si se estuviera conteniendo desesperadamente. Kiana le dijo al chico sin rodeos, que su vida y muerte eran asunto suyo. Antes de despedirse, el chico le contó en voz baja sobre el buzón postal 1135. En la capital imperial, pidiéndole que allí escribiera una carta en secreto, después de mucho tiempo porque esto era peligroso. Lo mejor sería obtener un buzón secreto, y una vez que pudiera ocultarse completamente, le informaría sobre su situación. Preguntó si esto la haría sentir incómoda. Kiana admitió que conseguir un buzón secreto para preguntar por su vida o muerte era un poco complicado, pero lo consideraría. El chico nuevamente la advirtió solemnemente que nunca le dijera a nadie lo ocurrido hoy, ni siquiera a sus personas más cercanas, enfatizando que era por su propio bien. Kiana dijo que lo entendía. El chico urgentemente confirmó si había memorizado el número del buzón postal. Kiana dijo que el número era fácil de recordar. 1 más 3 igual a 5 en ese momento. Kiana se preguntó quién era realmente el chico que había encontrado. La actitud del chico era resuelta, advirtiéndole que no se involucrara con él, y ni siquiera volteaba su rostro hacia ella. Algún tiempo después llegaron noticias, que el príncipe heredero del imperio había salido de cacería, y accidentalmente cayó de un acantilado. Su paradero era desconocido. Casualmente, el sitio del accidente coincidía con la ruta de Kiana hacia el ducado de Raloni, haciéndola preguntarse si ese chico podría haber sido el príncipe heredero. Desde los 13 años Kiana pasó la mayor parte de su tiempo estudiando ingeniería mágica, a puertas cerradas.
Con respecto al príncipe heredero, podría haberse encontrado y saludado con él en las actividades del grupo noble, pero no tenía impresión de él. Solo recordaba vagamente el cabello plateado brillante y los ojos azules, que tenían todos los miembros de la familia real. En ese entonces, como único heredero de la familia real, el chico siempre estaba rodeado de muchas personas, enfrentando diariamente al maestro de espada más joven del imperio, rodeado de personas que lo adoraban, ocupado con socializar y entretenerse. Todos admiraban muchísimo al príncipe heredero, elogiándolo por tener el porte del primer emperador, felicitándolo por su hermoso cabello plateado y sus brillantes ojos azules, diciendo que si perdía un poco más de grasa de bebé, se parecería exactamente a su majestad el emperador. No todos pensaban eso después de todo. El emperador lo adoraba y lo favorecía abiertamente, siendo tanto pariente de sangre como heredero directo estable. Kiana sabía todo esto, por eso siempre se apartaba de él, sabiendo en el fondo que envidiaba la confianza y el reconocimiento que venían de la línea de sangre del chico. Para evitar caer en emociones complejas, decidió no prestar atención ni acercarse. Kiana estaba tan celosa de la afirmación y el reconocimiento que acompañaban su estatus de nacimiento, que no pudo evitar observarlo en secreto. Lo más importante, su actitud alegre. Le recordaba a Kiana a la Melissa que de todos modos no le gustaba. A primera vista Kiana sintió que no se llevarían bien, así que no le interesaba. Si ese chico realmente era el príncipe heredero, era posible que no se hubieran reconocido. Si él era el príncipe heredero, ¿por qué no reveló directamente su identidad, después de estar herido y en problemas, dejando que ella lo llevara al palacio para obtener una recompensa, en lugar de esconderse desesperadamente, si no lo era? Sus palabras sobre traición y venganza en ese momento podrían significar que era miembro de una organización criminal, y tampoco hablaba con cortesía. Ambas especulaciones eran demasiado extremas. Al llegar a la academia, Kiana secretamente hizo que alguien comprara un buzón por si acaso. Con el tiempo, Kiana se centró en sí misma, y no sintió la necesidad de contactar a ese chico, como había planeado originalmente. Planeaba pasar el resto de su vida en la Academia Reloni, y nunca regresar al imperio, así que nunca usó el buzón, del que el chico le había hablado. Pero después de regresar al pasado, la situación cambió. Kiana aprendió que en la historia original, el príncipe heredero comenzó su venganza tras desaparecer. Kiana especuló que quizás el príncipe Hatton, sintiéndose amenazado, había apuntado a la familia Prulai para eliminar rivales. Después de todo, la familia Prulai había sido los asistentes capaces de la familia real por generaciones, y definitivamente estarían del lado del príncipe heredero, para evitar tragedias y proteger a su familia. Si el chico que conoció realmente era el príncipe heredero, Kiana decidió acelerar el plan de venganza. Según la historia original, sabía que, mientras Hatton controlara la familia real, una vez que el príncipe heredero regresara, la situación se revertiría. Solo haciendo que Hatton perdiera el poder, la familia Prulai podría escapar de la ejecución. Así que tan pronto llegó a la capital, Kiana ordenó a Piak colocar secretamente una carta en el buzón 1135. La carta decía: ¿sigues vivo? Contáctame. Buzón no 30125. Sabía que Piak tardaría una semana en entregar la carta, así que solo podía esperar en silencio. Kiana aún no le había contado a nadie sobre Piak, que se había convertido en su criatura Melissa. Darle a Piak a ella le causaba cierta culpa. Para ocultar esa culpa, insistía en que Piak siempre había sido suyo, diciendo que lo había soñado desde niña. Ver a Piak a su lado parecía satisfacer su inmadura codicia infantil. Temiendo que otros notaran algo inusual, envió a Piak a entregar la carta. Tan pronto llegó a la capital, en parte para entregar la carta, en parte para ganar tiempo, ya que aparecer con Piak sería demasiado evidente, y ella temía que otros pudieran malinterpretar que ella había robado a Piak. La carreta se detuvo en la tienda general. Los pensamientos de Kiana no cesaban. Aún estaba pensando cómo explicarle todo esto a su familia. Mientras tanto, un joven de cabello negro se preparaba tranquilamente para salir, pero a diferencia de lo habitual, parecía algo nervioso. Sus subordinados observaban impotentes. Como su maestro, usualmente exigente y sensible, deliberaba por mucho tiempo sobre qué ropa elegir. Un subordinado no pudo evitar preguntar: Su Majestad, usted siempre ha enfatizado que su relación con la princesa es simplemente de mutuo beneficio, pero ha llegado al punto de elegir ropa para un encuentro casual. Los labios del joven se curvaron hacia arriba, mientras explicaba lentamente: Me temo que si me muestro demasiado insistente, podría escuchar un no. Me iré antes de que siquiera comencemos la conversación. Su subordinado más cercano, Laknak, provenía de una tribu nómada del desierto occidental. No entendía las costumbres sociales. Preguntó con curiosidad: ¿es eso algo que se le dice a alguien que no te interesa? El hombre respondió pacientemente que sí. Usualmente significa no me molestes. Vete. Al oír esto, Laknak suspiró: ya entiendo, pero si incluso su Alteza se preocupa por eso, ¿qué se supone que hagan los demás hombres? Al oír esto, el hombre inconscientemente miró hacia el espejo, que reflejaba su rostro hermoso como una estatua. Ya sabiendo que era atractivo, esta vez, se había vestido especialmente con cuidado, lo que lo hacía aún más apuesto. Todo estaba listo. Se puso los guantes con una sonrisa radiante. Entonces vamos a la tienda general. Kiana seleccionó eficientemente los artículos en la tienda general. La sirvienta tomó apresuradamente la medicina para la fiebre, estimulantes y otros medicamentos que Kiana le entregó. Con una expresión confundida preguntó para qué eran. Kiana
instó a la sirvienta a comprarlos rápido y salir, murmurando que no esperaba quedarse en la casa de Joshua un poco más de tiempo. El tiempo se estaba poniendo justo, el sol ya estaba alto en el cielo, y parecía que el abuelo despertaría pronto. En el corazón de Kiana, quizás porque había hecho cosas, como faltar a la escuela, reunirse con el abuelo se sentía algo incómodo, pero si podía enmendarlo. El abuelo debería mirarla diferente. En la mente de Kiana, el abuelo era diferente a sus hermanos, porque ellos compartían la misma madre. Ella estaba segura de su conexión sanguínea con sus hermanos, así que no sentía incomodidad al enfrentarlos. Pero el abuelo era diferente. Aunque el abuelo la trató bien cuando era niña, ella se preguntaba en secreto si tal vez no era su verdadera nieta, manteniendo distancia y secándose las lágrimas en secreto. Ahora ya no soy una niña y puedo tomar nuevas decisiones, aunque no tenga relación sanguínea con el abuelo, mientras pueda ganar reconocimiento de otras maneras. Eso está bien, eso creo firmemente. Mientras pueda demostrar mi valor con mis propias habilidades, eso es suficiente. Incluso sin un familiar sigo siendo excelente. Justo cuando Kiana se preparaba para salir de la tienda general, sonó la campanilla y se abrió la puerta. Kiana, que no había estado prestando mucha atención al exterior, notó inmediatamente al recién llegado, un joven de cabello negro y ojos dorados. Acababa de entrar a la tienda general. Kiana pensó para sí misma, definitivamente no había alguien así en la capital. Hace 6 años pensaba eso, teniendo 2 hermanos que podían llamarse guapos. No me dejaría encantar fácilmente por la apariencia, pero en este momento, sus ojos seguían cada movimiento del hombre, sin darse cuenta. Kiana lo miró embobada por un buen rato. Luego sintió que después de mirar tanto, no parecía tan guapo después de todo. Mirando mejor, parecía bastante común. Justo entonces sonó de nuevo la campanilla. Un pulpo entró a la tienda, y luego ese pulpo le habló a Kiana diciendo, ¿estás aquí, Kiana? Pensé que definitivamente irías a la finca Pubes, a buscarme primero. Estoy un poco decepcionado. Kiana pensó para sí, Dios mío, ¿cómo puede hablar un pulpo? Pero pronto se dio cuenta que no era realmente un pulpo hablando. Ese era Rodrigo Pubes, a quien había perseguido desesperadamente de niña. Tenía cabello castaño claro y ojos rojo profundo, y era guapo, pero habiendo visto al devastadoramente guapo joven de cabello negro, lo encontró menos destacado. Kiana parpadeó y se disculpó cortésmente, explicando que sus ojos se adaptaban lentamente a la luz normal, así que su reacción fue tardía. Esto es adaptación a la oscuridad. Rodrigo se veía confundido, así que Kiana amablemente explicó que hay un periodo de visión borrosa, al pasar de lugares brillantes a oscuros. Viendo su expresión desconcertada, Kiana quiso explicar los principios de la adaptación a la oscuridad y la luz en detalle, pero finalmente desistió y dijo directamente que él no era muy guapo, por eso no había reaccionado. Esto hizo que alguien detrás de ellos se riera a carcajadas, antes de apresurarse a callar y salir, ya que pocos en la capital se atreven a burlarse del segundo hijo del duque Pubes. Cerca de 1/3 de los clientes se fueron por esto. Rodrigo miró a Kiana en silencio. Sonriendo tontamente dijo, parece que todavía estás molesta conmigo, Kiana. Es por las charlas del compromiso entre Melissa y yo, que ni siquiera me saludas bien. Pero cuando dijiste que te gustaba y me seguías, de repente te fuiste a la academia. Así que en un arranque de enojo, mencioné el compromiso con Melissa, pero no lo dije en serio. Luego se acercó y dijo, fuiste a la academia para llamar mi atención. No es así, así que ambos actuamos como niños. Deberíamos dejarlo en paz y olvidar el pasado. Kiana dijo, de acuerdo. ¿Quieres saldar cuentas? ¿Sabes hacer cálculo con funciones trascendentales? Rodrigo se vio confundido, así que Kiana se burló diciéndole que sabía que no podía. La diferencia en sus niveles era demasiado grande. Él se enojó. Kiana inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué pasa con el problema de Mary y Charles, corriendo en direcciones diferentes? Y el problema sobre, donde alguien seguía mezclando agua salada. Él no respondió. Ella suspiró y levantó su falda, por noble etiqueta y cortesía, y porque él fue su primer amor. Ella fingió estar feliz y renovó cálidamente su conocimiento, diciendo que no era demasiado tarde para saludarse, y bromeó que pensaba que él había llegado a ser un excelente chef porque solía siempre ponerte entre Melissa y yo, como intentando sazonar la comida al gusto justo. Esto causó que alrededor de 1/3 de los clientes restantes, los clientes se fueron. Rodrigo no entendió. Kiana lo elogió por no ser inferior a su hermano mayor. Calculó sobre casarse con la familia ducal Preley, habiendo estado una vez dividido entre elegirla a ella o a Melissa, porque Kiana era línea directa, pero no podía invocar a un familiar, mientras que Melissa no era línea directa, pero sí podía invocar uno. Kiana le dio un consejo serio, diciendo que en esas situaciones, usualmente solo puedes elegir a uno, como es profesora. Kiana también sugirió que mejorara su encanto masculino, antes de elegir a alguien. Kiana explicó además que Melissa comprometerse, y luego entrar a un convento, significaba que en lugar de servirle a él, preferiría servir a plebeyos. Esto causó que casi todos los clientes restantes se fueran apresuradamente. Justo cuando Kiana estaba por continuar hablando, el dueño de la tienda apareció de repente, rogándoles a ella y a Rodrigo que salieran a charlar en privado, diciendo que estaba afectando el negocio. Kiana parpadeó y se disculpó, diciendo que pensaba que a todos les gustaba verlos platicar. Respetó la opinión del dueño y se preparó para irse. En ese momento Rodrigo de repente le agarró la muñeca, y el cuerpo de Kiana se balanceó con una sonrisa siniestra. Él estudió a Kiana y dijo, sigues siendo tan irracional y molesta como antes. No sabes cuál es tu situación. No puedes escapar de mí. Sus ojos mostraban una intensidad fanática, recordándole a Kiana su antiguo gusto por los ojos rojos. Incluso había pensado en casarse con él y tener hijos de ojos rojos. Rodrigo dijo con naturalidad, soy el primer hombre con quien dijiste que te casarías. Kiana respondió con calma, mi
niñera dijo que el primer hombre con quien dije que me casaría a los 4 años fue Alex, demostrando que tengo mal juicio con los hombres. Te esforzaste mucho para encontrarme accidentalmente, probablemente porque todavía soy una dama de Prale, y te has hecho ilusiones. Deja de maquinar, tus intenciones son muy obvias, aunque mi reputación no sea buena. Aún puedo casarme bien porque soy inteligente, amable y hermosa. Rodrigo se sorprendió pero no pudo refutar, así que cambió de tema. No tienes opción. Hasta la familia Preley estaría saltando de alegría, solo porque yo decidí acoger a una villana problemática, como tú. Kiana se encogió de hombros y suspiró, y ahora, lo único que me queda, es ser la querida nieta de mi abuelo, y la mimada dama menor, el verdadero poder en la familia, con mis hermanos mayores obsesionados conmigo. Rodrigo se acercó y dijo, eso es imposible y aunque pasara, te aconsejo no malgastar tu energía. El apuesto, joven de cabello negro parado detrás de ellos, aclaró su garganta suavemente, y colocó un dispositivo mágico diciendo, parece que Lady Preley no dijo exactamente nada malo. Cuestionó si Rodrigo no tenía una respuesta decente. Sus movimientos elegantes y al dejar las cosas hicieron que tanto Kiana como Rodrigo se estremecieran, ya que pocos se atrevieron a hablar así con el segundo hijo del duque. Pubes. Su cuello estaba apretadamente abotonado, su ropa impecable, su postura erguida, haciendo que Rodrigo se tensara inconscientemente. Se acercó lentamente con una presencia opresiva, diciendo que Rodrigo parecía más un villano. Aprovechando el shock de Rodrigo, abrió suavemente su mano, agarrando la muñeca de Kiana y luego la miró. Giró la cabeza y miró directamente a Kiana. Esos raros ojos dorados eran profundamente profundos. Quizás fue esta presencia opresiva lo que hizo que Rodrigo instintivamente se congelara en el lugar, incapaz de moverse, él cortésmente, pero obviamente de manera distante. Preguntó si podía robar un poco del tiempo de Kiana, ya que la había estado buscando. En su rostro mostró una expresión de estar dispuesto a darlo todo, pero lo que Kiana no podía dar en ese momento era tiempo. Tenía asuntos urgentes antes de volver a ver al abuelo, y el encuentro inesperado con Rodrigo ya la había retrasado considerablemente, así que Kiana respondió de inmediato, no, gracias, me iré ahora. Después de decir esto, Kiana tomó a su doncella y se apresuró a subir al carruaje, sin mirar atrás. El hombre salió de la tienda general, su figura se balanceaba. Lagnek miró al hombre un poco desanimado y dijo, ¿qué pasó, Marcus? Lo consoló, está bien. Siempre enfatizas eso. Tu relación con la hija del duque es simplemente de mutuo beneficio. Incluso si Lady Kiana no quisiera dar un momento, eso encaja con su estilo. No debes preocuparte por eso. Lagna especuló que quizás la hija del duque veía al hombre como alguien persistente y molesto, y no sentía su atractivo masculino, así que lo rechazaba directamente. Pensó que en el futuro, mientras el hombre dijera, hagamos una simple transacción, aunque la hija del duque no pensara mucho en él, como hombre, aún debería darle tiempo. El hombre miró al aparentemente inocente Lagna y mencionó que solo recientemente había aprendido que no. Me iré ahora equivalía a deja de molestarme. Vete, le dijo a Lagna que dejara de hablar. Aunque Lagna no entendía por qué él aún cerraba la boca. Ducado de Pralaya. Kiana le dijo a su doncella que su equipaje contenía objetos mágicos, traídos de la academia, estimulantes, medicina para la fiebre, mucho café, además de un gran rollo de pergamino, y plumas de alta calidad. Ya que el abuelo podía despertar en cualquier momento, tenían que actuar rápido. La doncella que iba detrás recordó vacilante a Kiana que no había almorzado, y tampoco había desayunado bien. Kiana dijo que había almorzado las galletas que Joshua le dio en la sala de estar. La doncella se sorprendió mucho. Eso cuenta como comida. Ella respondió con calma, que comer algo ya era suficiente, sin detener su paso. Al ver a la criada cargar con tanto equipaje, sin parecer cansada, pero en cambio mirando a Kiana con dolor en el corazón, Kiana la elogió por ser resistente. La sirvienta señaló disculpándose con el dedo que la fuerza física de Kiana parecía estar por debajo del promedio. Kiana bromeó diciendo que ella se estaba disculpando, mientras decía lo que quería, y dijo que no esperaba que fuera una criada tan obstinada. Kiana le dijo a la criada que, mientras pudiera traer el café eficientemente, sería considerada una buena criada. Luego abrió de golpe la puerta del invernadero, y se maravilló de lo grande que era incluso el invernadero. La criada dijo con cuidado que para entrar al invernadero podría ser necesario primero el permiso del duque. Kiana consideró eso. Después de haber estado tanto tiempo fuera de la mansión del duque, debía escuchar el consejo de la criada, pero antes de respetarlo necesitaba confirmar claramente. Así que preguntó si realmente existía tal procedimiento. La criada dijo que en realidad tampoco habían estado dentro por mucho tiempo. Kiana afirmó que independientemente simplemente no existía tal procedimiento, y dijo que era un poco embarazoso que la criada criticara a su ama. La criada tembló y encogió su cuello al oír esto, ya que Kiana la conocía bastante bien. Amablemente sugirió que tener opiniones era bueno, pero que en el futuro tratara de no obstaculizarla, porque ella nunca escuchaba consejos de nadie de todos modos. Le dijo que recordara esto. Después de eso, Kiana entró con paso firme en la parte más interna del invernadero, en un nido estrecho apenas lo suficientemente grande para una persona. Yacía el familiar del abuelo, una enorme águila negra que ni siquiera levantaba los párpados, y le dijo a Kiana con dureza que se fuera, como si la tratara, como a una sirvienta que se había perdido por error. Kiana miró calladamente a Hou, quien no se movió, ni siquiera tenía fuerzas para batir sus alas. En los recuerdos de Kiana, Hou era una majestuosa criatura invocada, surcando los cielos del ducado. Cuando Kiana tenía alrededor de 6 años, anhelaba desesperadamente encontrarse con un tipo de criatura invocada como un pájaro, como Hou.
Al ver el estado lamentable de Ao, Kiana recordó lo magnífico que se veía él, volando sobre la mansión del duque, sus ojos verdes brillando con luz. Cuando tenía 6 años, esperaba ansiosamente conocer a tal criatura invocada a aviar, creyendo que su propia criatura invocada también sería como un pájaro. Pero ahora Hou apenas podía abrir los párpados. Yacía allí sin fuerzas, lo que le apagaba el ánimo, y le daba miedo imaginar los sentimientos de su abuelo. Kiana se presentó en broma, diciendo que Hou se atrevía a ser irrespetuoso con la joven dama de la familia Praieli. Luego se arremangó con confianza, declarando que lo sanaría y pidiendo su cooperación. Hou respondió con voz baja, diciendo que Kiana estaba hablando tonterías. Agregó que la medicina no tenía nada que ver con criaturas invocadas, diciéndole a Kiana que no lo molestara. Kiana respondió que ella no era doctora, pero él la ignoró por completo, cerrando la boca y los ojos con una expresión irritada. Kiana aplaudió, y la criada abrió su equipaje de inmediato. Kiana agarró un poco de café, tomó un gran trago y luego encontró un lugar para sentarse, mirando a los ojos de la criada. Kiana le dijo que durante las próximas 2 horas, nadie podía molestarla. La criada estaba algo nerviosa desde que entró al invernadero, pero no desobedeció la orden. Al ver la mirada seria de Kiana, tragó saliva nerviosamente. Kiana ordenó firmemente que absolutamente nadie debía entrar al invernadero por 2 horas, porque eso rompería su concentración. Luego se puso sus gafas y desplegó un pergamino. En el estudio del duque Scary en la mansión Preley, Scary ya estaba de mal humor, después de enterarse de que la criada, que intentó asesinar ayer, se había suicidado durante el interrogatorio. Su ánimo empeoró cuando la criada principal informó que Kiana había salido temprano en la mañana, y la criada enviada a seguirla aún no había regresado. Scary esperaba que Kiana viniera a verlo pronto, pero ella se había ido temprano y aún no regresaba. Suspiró pensando que la mansión Preley debía realmente incomodar a Kiana. Primero Kiana, luego Melissa, y ahora Joshua. Ninguno de ellos podía quedarse quieto, lo cual preocupaba a Scary, quien se frotaba las sienes, con expresión de dolor. La criada principal mostró una expresión de arrepentimiento al escuchar esto dentro, diciendo que incluso después de que Kiana fue a la academia, la mansión no había estado en paz por Joshua. Scary recordó la audaz partida de Joshua. Se había ido sin mirar atrás, usando una chaqueta con el logo de un diseñador famoso. El mayordomo incluso murmuró que probablemente solo volverían a ver a Joshua en un funeral. Scary también dijo que no quería ver la cara de Joshua pronto. Se frotó los ojos cansadamente y gimió dolorosamente, que solo quienes han criado adolescentes rebeldes podrían entenderlo. La criada principal se inclinó profundamente y con cuidado. Dijo que ella también había vivido la adolescencia de su hijo, y podía entenderlo en parte, y podía entenderlo en cierta medida, pero aún sentía que, sin importar los sentimientos que uno tenga, si no se expresan, la otra persona no puede percibirlos. Scary la miró como esperando que continuara. La criada principal siguió diciendo que, aunque pueda ser incómodo, tal vez debería decirle claramente a Lady Kiana cuánto le importa. Al escuchar esto, Scary se mostró pensativo. Acariciándose la barbilla, sintió que la criada principal tenía razón. Había escuchado demasiados comentarios sobre ser taciturno, y tal vez sus sentimientos no estaban llegando. Solo había esperado que sus nietos cambiaran, sin pensar que él también debería cambiar. La sugerencia de la criada principal fue muy atractiva, así que dijo que intentaría cambiar. La criada principal pareció consolar a Scary con cuidado, diciendo que desde que Lady Kiana había regresado de repente, tal vez el joven Joshua también apareciera inesperadamente algún día. Justo entonces, se escuchó un golpe urgente. El maestro Joshua había regresado a la mansión del duque. Al instante el estudio quedó en silencio. En el estudio tenebroso, Joshua se sentó allí, con una expresión incómoda en su rostro. Tenebroso miró la apariencia de Joshua y preguntó, con cierto disgusto, de qué se trataba todo esto. Acusó a Joshua de no haberse ido en silencio como Kiana, sino de armar un gran escándalo y causar alboroto cuando huyó. Y ahora teniendo la osadía de regresar a escondidas. Joshua estaba a punto de explicar cuando Tenebroso lo interrumpió. Tenebroso continuó regañándolo, diciendo que no era como Kiana, quien se fue a estudiar, sino que huyó proclamando por toda la capital: soy el paria de Pralaya. Enfatizó Tenebroso, que siempre había tratado de tratar bien a Joshua, y que incluso ahora no había cambiado, no solo manteniendo la habitación de Joshua en la mansión del duque, exactamente como estaba, sino también proporcionándole un presupuesto completo. Joshua se mostró avergonzado, luego suspiró y dijo que a pesar de todo, había venido por Kiana, sintiendo que algo estaba mal con ella. Joshua dijo seriamente que Kiana estaba demasiado delgada. Cualquier tienda de diseñadores sentiría pena al verla así. Tenebroso asintió inmediatamente en acuerdo. Joshua también mencionó que Kiana parecía pálida y poco saludable. Ambos quedaron en silencio por esto. Justo entonces el mayordomo pareció recibir una noticia repentina, y se apresuró a entrar al estudio, corriendo hacia ellos. Primero vio a Joshua y lo miró sorprendido, murmurando si Joshua estaba bien. Joshua le dijo impaciente que fuera al grano. El mayordomo entonces gritó urgentemente que habían oído que la señorita Kiana había entrado al invernadero y que lo habían descubierto tarde. Ella había estado ahí bastante tiempo. Al escuchar esto, la imponente figura de Tenebroso tembló violentamente, su rostro lleno de shock, con la condición de Hou deteriorándose cada día. Tenebroso no podía entender por qué Kiana habría ido al invernadero y cerrado la puerta, así que entró en pánico al instante. Joshua rápidamente trató de calmarlo, pero Tenebroso preguntó a cambio si la criatura invocada de Joshua estuviera en problemas, podría mantenerse calmado.
Joshua respondió inmediatamente que claro que no podía, agregando que si fuera él, ya habría corrido hacia allá. Dijo que el abuelo aún tenía la tranquilidad de quedarse ahí parado, lo cual era honestamente bastante sorprendente. Al escuchar las palabras de Joshua, Tenebroso se dirigió con paso firme hacia el invernadero. Sentía que Kiana no haría nada dañino, pero no podía quedarse esperando sin hacer nada. Joshua inmediatamente lo siguió. Cuando llegaron al invernadero, encontraron a la criada, que Kiana había puesto para vigilar la puerta, de pie respetuosamente bloqueando su camino. La criada mantuvo la cabeza baja y dijo con firmeza: lo siento, la señorita ha ordenado que nadie entre al invernadero. Durante 2 horas los ojos de Tenebroso se oscurecieron, mientras le decía en voz alta a la criada que se apartara, aunque su mirada y tono tenían toda la autoridad. La orden en sí fue contenida. La criada se disculpó de nuevo, pero no se movió. Tenebroso empezó a gritar enfadado, cuestionando si la criada no sabía a qué órdenes obedecer, criticándola por no manejar esto adecuadamente. Antes de eso la criada negó con la cabeza, temblando, y dijo: la joven dijo que para convertirse en una criada calificada, uno debe persistir al menos un mes. No puedo rendirme ahora. Scary preguntó confundida qué quería decir. La criada confesó que la joven ya lo sabía. Ella fue asignada para vigilarla, y no le puso ni una mano encima. Sabe que eres la espía asignada para ella. Joshua, que había seguido a Scary, dijo. La criada respondió que sí, pero cada palabra que dijo la joven la hacía sentir como si la estuvieran viendo a través de ella. Completamente, Joshua se acarició la barbilla, murmurando que realmente no había cambiado en nada. Después de escuchar a Joshua, la criada dudó por un momento, antes de reunir valor para decir lo que pensaba, diciendo que esto no la hacía sentir mal. Puede sonar extraño, pero en realidad se sentía bastante renovada por dentro, e incluso pensaba que la joven era bastante impresionante, aunque la joven claramente la estaba criticando. Lo que dijo no estaba mal, la hacía reflexionar sobre sí misma, y también podía percibir un matiz de cuidado sutil. Joshua asintió lentamente tras escuchar esto, diciendo que él había sentido lo mismo, aunque lo criticaran frente a los demás, por estar obsesionado con las marcas. Aún podía percibir un rastro de amabilidad, como las lágrimas de un pajarito. Entonces Scary dijo firmemente que Joshua estaba, efectivamente, obsesionado con las marcas. Eso fue un hecho al que la criada respondió con cuidado: lo que dice es correcto, señor. Yo tampoco me siento agraviada. E inmediatamente hizo una profunda reverencia ante Scary. Continuó diciendo que según su observación, la joven no era alguien a quien le gustara presumir, así que estaba reuniendo todo su valor para sugerir que confiaran en la joven. Una vez que Scary se mostró confundida y preguntó qué quería decir, la criada explicó que la joven no haría nada dañino a Howe. Ella dijo que lo sanaría personalmente. Scary se quedó paralizada por un buen rato. Luego, como si de repente se diera cuenta de un hecho completamente nuevo, murmuró para sí mismo: ahora que lo pienso, nunca he creído realmente en Kiana. Joshua se encogió de hombros a su lado y suspiró: qué raro, abuelo, aunque amas a todos, nunca has confiado en nadie. Incluso Alex solo se usa cuando es necesario. Scary explicó que era porque ellos también eran poco confiables. Si confiara en ellos y les entregara a la familia, seguramente decaería hasta no poder recuperarse. Sus huesos viejos estaban llenos de enfermedades, y aún así tenía que trabajar hasta morir, solo para dejarles una familia intacta. Preguntó si podían entender ese amor profundo. Joshua respondió resignado, preguntando por qué, abuelo, de repente armando tanto alboroto por esto. Scary dijo que esto es lo que llaman expresar los sentimientos, y se siente fantástico escucharlo. La jefa de las criadas, que había llegado apresuradamente, pensó para sí misma que al ver la expresión de Scary tan contento, no se atrevió a decir directamente que eso ya no era una expresión emocional, al ver cómo el aura severa característica de Scary se disipaba poco a poco. La jefa de las criadas se sintió frustrada por dentro. Justo entonces, se escucharon sonidos claros de aleteo desde el invernadero, el sonido de alas batiendo, y débilmente, la voz muy débil de Kiana diciendo: no te emociones. Aún necesito continuar. Las toxinas aún están en tu cuerpo, jajaja. Pero no me había sentido tan bien físicamente en años. El aterrador ya no pudo contenerse más. La sirvienta finalmente no pudo detenerlo, y la puerta se abrió. Aterrador Joshua, la sirvienta de Kiana, y otros sirvientes todos corrieron al invernadero. Vieron cómo quien había estado acostado e indefenso con los ojos cerrados, ahora lentamente aleteaba en el aire. El aterrador quedó instantáneamente atónito. Se maravilló internamente que esta fuera la primera vez en años que Oe podía mover su cuerpo normalmente. Fue tan emocionante mientras tanto, que no dijo con calma que había estado vivo todo el tiempo. Y antes de que terminaran los cálculos, debería mover un poco su cuerpo al lado del nido. Kiana se sentó en el suelo con pergaminos extendidos, escribiendo fórmulas y calculando frenéticamente. Esa escena de dedicación concentrada fue tan impresionante como cuando voló. En ese momento varias tazas de café, estimulantes y frascos vacíos de medicina estaban esparcidos descuidadamente en el suelo. Kiana, usando gafas, estaba enterrada entre montones de pergaminos, cubiertos con fórmulas complejas, con objetos mágicos de formas extrañas rodando al azar. Justo cuando Joshua estaba a punto de hablar, Kiana, sin levantar la vista, gritó impaciente que todos esperaran. Murmuró irritada desde dentro del montón de pergaminos, diciéndoles que no la molestaran, y que estaba concentrada, quien también intervino desde un lado, diciendo a todos que no la molestaran. Scary se quedó inmóvil. Hacía mucho que no escuchaba la voz de él, tan llena de vitalidad, y su rostro mostró sin querer emoción. Scary guardó silencio. Joshua no se atrevió a hacer ningún ruido. La pareja normalmente imponente solo pudo callar obedientemente, bajo la restricción de Kiana. Después de que todo terminó, Kiana bebió el jugo que trajo la sirvienta, y le dijo que si seguía así,
pronto la despedirían. No podía encargarse de una tarea tan sencilla como mantener a todos alejados por 2 horas. La sirvienta bajó la cabeza y respondió suavemente que había hecho todo lo posible por detenerlos. Después de todo, ninguna sirvienta podía realmente detener al duque y al joven maestro, así que pensaba que había hecho un buen trabajo en ese aspecto. La sirvienta también añadió que los había retrasado unos 10 minutos, y eso demostraba que era hora de confiar en la joven señora. Kiana se conmovió por el esfuerzo de la sirvienta y reconoció el valor de esos 10 minutos. Luego dijo con un leve reproche: realmente, ¿desde cuando 10 minutos se volvieron tan importantes? Sabes que gastaste más de 10 minutos cada vez que fuiste a comprar café hoy. La sirvienta aprovechó para promocionarse un poco. Al escuchar esto, Kiana aprobó, pensando que no sería fácil encontrar una asistente tan capaz, así que decidió no despedirla por ahora. Gracias, niña. En ese momento, quien había recuperado su vitalidad, agitó sus alas y le dijo a Kiana que había pensado que quedaría impotente y colapsaría para siempre, pero ahora estaba lleno de ánimo. Dando una vuelta en el aire, sintió que era maravilloso poder ayudar. Scary de nuevo. Kiana se sintió bastante envidiosa por dentro y le recordó que las toxinas aún no estaban completamente eliminadas, así que no debía empezar a presumir tan pronto. Howe se rió despreocupadamente diciendo que esta lesión menor estaría completamente curada en unos días. Después de todo, él era una criatura invocada de purificación. El abuelo habló con cuidado, preguntándole a Kiana cómo había logrado hacer eso. Kiana pensó para sí misma que hacía mucho que no veía al abuelo. Él no solía ser muy hablador, pero en general era una persona amable, que nunca la había discriminado por no poder invocar una criatura. Es solo que, como quizá no era su verdadera nieta, siempre se sentía cohibida en la presencia del abuelo, especialmente después de haber sido severamente regañada por el incidente de Melissa, lo que hacía que enfrentar al abuelo fuera aún más incómodo. Así que cuando Kiana no recibió ningún mensaje del abuelo mientras estaba en la academia, lo encontró bastante normal y no le guardó rencor. Pensó que era lo más natural, porque sentía que probablemente no era su verdadera nieta. Ahora se sentía mucho más cómoda hablando con su abuelo, aunque no fuera su verdadera nieta. Sentía que, con los logros que había conseguido por sí misma, podía enfrentar a su abuelo con confianza. Kiana bebió su jugo y respondió a su abuelo con sonidos de trago. Esto no es medicina, es el poder de la ciencia y la magia. Justo cuando Kiana estaba a punto de buscar entre el montón de pergaminos para explicaciones detalladas, Joshua interrumpió rápidamente para detenerla, diciendo que no había necesidad de explicaciones detalladas. Así que Kiana explicó con expresión arrepentida. De todos modos, porque la concentración de la toxina en el cuerpo de Ao era demasiado alta para que él la purificara por sí solo. Usé el artefacto para reducir la concentración de toxinas. Kiana sabía en su corazón que las varitas mágicas, hechas mediante ingeniería mágica, generalmente no eran muy poderosas. En términos generales, sus efectos eran limitados, y las operaciones extremadamente complejas. Por eso ningún artefacto había sido lo suficientemente poderoso para cambiar completamente la situación y lograr uso comercial. La varita que ella desarrolló también tenía limitaciones, pero como era su propia creación, calcular esas cosas era naturalmente ningún problema para ella en cualquier caso. Había puesto mucho esfuerzo en su artefacto de presión osmótica, desarrollado por ella misma y dirigido para extraer las toxinas que Ao había absorbido. El más mínimo error durante el proceso podría haber lastimado a Ao, así que tuvo que estar extremadamente concentrada. Si cometía un error, empezaba de nuevo. Si no funcionaba, lo intentaba otra vez. Si se quedaba atascada a mitad de camino, se detenía y seguía pensando. Incluso cuando estaba completamente bloqueada, volvía a tomar su pluma, pero el esfuerzo dio frutos, lo que le dio tranquilidad. Después de todo, cambiar la apariencia o invocar una criatura no eran cosas que se lograran solo con esfuerzo. Después de escuchar las palabras de Kiana, el abuelo se quedó mirando fijamente y murmuró gracias. También dijo que nunca había hecho nada particularmente especial para ella. Kiana dijo con expresión firme y seria que el abuelo había hecho mucho por ella. Estaba muy agradecida de que le asignara un presupuesto cada mes. Solo tener dinero para gastar, simplemente por llevar el nombre Prilay se sentía maravilloso. El abuelo tosió un par de veces. Luego respondió lentamente a las palabras de Kiana después de un rato, diciendo que efectivamente dentro de los límites de la equidad, le había dado asignaciones bastante generosas. Esperaba que no olvidara ese punto. Con el abuelo hablando tanto, Kiana parpadeó sorprendida. La jefa de las sirvientas detrás del abuelo palideció. Movía ligeramente los labios mientras murmuraba en voz baja que ella no le había dicho que mostrara emoción, y suspiró. Al parecer, la jefa de las sirvientas le había dado algunos consejos al abuelo para mejorar su relación. El abuelo estaba a punto de preguntarle a Kiana la razón de su repentina vuelta a la mansión del duque, pero luego negó con la cabeza y cambió sus palabras, diciendo que esta era su casa y podía regresar cuando quisiera. Era extraño para él preguntar por la razón. En primer lugar, Kiana respondió acorde: sí. Aunque hace 6 años, causé un gran escándalo con un cuchillo, y fui severamente regañada, no me echaron. El abuelo sonrió ligeramente y dijo con alivio: así es, incluso estás compitiendo por una cátedra en la academia. Qué notable. Pero Kiana dijo francamente: abuelo, ya no quiero ser profesora. Abuelo respondió: es una sabia decisión. ¿A quién le importaría un profesor de alguna academia remota? Aunque solo trates los estudios doctorales como un pasatiempo, obtener un doctorado sigue siendo muy valioso, añadió Kiana. Yo tampoco quiero continuar con el programa doctoral. Abuelo la elogió diciendo: bien hecho.
¿Para qué molestarse con esas cosas inútiles? Todo es solo trabajo sin sentido. Un silencio cayó sobre ellos. Finalmente, todos miraron incómodos alrededor del invernadero desordenado. Joshua preguntó de repente, sorprendido. Espera, ¿cómo purificar toxinas tan poderosas? Alguien dijo que esta concentración de toxinas es muy difícil de alcanzar, solo que podría soportarla. Si fuera una persona, probablemente moriría inmediatamente al ingerirla. Se maravillaban de que esto era inaudito. Veneno mortal. Abuelo no dijo nada al respecto, y Howe también se quedó en silencio cerca. Howe no respondió a la pregunta anterior de Joshua, sino que simplemente voló hacia el abuelo, acurrucándose contra él mientras batía sus alas, diciendo que ya estaba casi recuperado. Aunque algunas toxinas permanecían en su cuerpo, podría eliminarlas por sí mismo. Abuelo acarició silenciosamente las alas de Howe, luego dirigió su mirada a Kiana y le agradeció. Kiana asintió feliz en respuesta. Luego, abuelo preguntó cómo Kiana había pensado salvar a Howe y cómo sabía de la situación aquí. Kiana se comió su último dulce y respondió honestamente que cuando vino a la mansión del duque ayer, después de una larga ausencia, casualmente lo vio al pasar por el jardín. También mencionó que ella y Howe no tenían una relación especial antes, y que ahora no podían llamarse cercanos. Al oír esto, Howe picoteó su pico algo lastimosamente, e intervino diciendo que, cuando Kiana juró salvarlo antes, no habló así. Él se había conmovido mucho entonces, pero Kiana ignoró las palabras de Howe y miró directamente a los ojos del abuelo, diciendo que Howe era importante para el abuelo, por eso quería salvarlo. Esto hizo que las pupilas del abuelo temblaran ligeramente, mostrando que salvar a la criatura invocada tuvo un efecto significativo. La atmósfera se volvió algo incómoda. Joshua parecía no poder soportarlo, y pateó las botellas vacías de estimulantes y envoltorios de dulces esparcidos en el suelo. Según los cálculos anteriores de Kiana, ¿por qué bebiste tanto café? Kiana bostezó y se estiró, diciendo despreocupadamente que estaba acostumbrada. Necesitaba esa sensación de tensión al pensar intensamente, y pensaba que Joshua hacía un alboroto innecesario. En ese momento Joshua y el abuelo intercambiaron miradas. Kiana miró confundida. ¿Había algún problema? Abuelo dijo con voz seria. Hablemos de otra cosa primero. Kiana pensó que el abuelo iba a pasar mucho tiempo expresando su gratitud. Abuelo enfatizó que comenzaran con otros asuntos primero. En ese momento, la expresión emocionada anterior del abuelo desapareció, y su rostro se tensó de nuevo. Abuelo hizo una señal a la sirvienta, quien entregó un informe sin dudar. Abuelo lo miró con el ceño fruncido, y se lo entregó a Kiana para que ella misma lo leyera. Kiana tomó el informe y Joshua estiró el cuello.